Pues buenas tardes a todos y gracias por venir, gracias a Guillermo y bueno, pues nada, vamos a disfrutar de todo aquello que tiene que compartir con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y realmente muchas gracias a todo el mundo que ha venido. Yo espero poder satisfacer las expectativas de la gente, porque realmente tanta gente me honra que venga, ¿no? Bueno, yo voy a intentar contaros hoy, pues un poco algunas de las cosas que hemos estado haciendo en nuestro laboratorio en los últimos años, ya bastantes años, le comentaba a Carola, pues realmente a lo mejor casi 15 años trabajando con esto. Y bueno, pues las cosas que hemos ido encontrando y bueno, trataré de contarlo de una manera que bueno, sobre todo trataré de no repetir, porque muchos me imagino que también estaríais en la charla que dio Cristina, no sé si mucha gente de aquí o quizá alguno habéis estado. Sí. Entonces, bueno, algunas cosas quizá ya las contará ella, entonces bueno, pues también me vais diciendo y yo voy contando. Mi idea es contaros un poco, aunque me imagino que más o menos lo habrán contado varias veces, una introducción sobre los cannabinoides. Pensad que yo vengo de un laboratorio, nosotros trabajamos en una cosa científica, entonces lo que tratamos es de entender cómo funcionan. Primero voy a comentar un poco cómo funcionan para que de una forma muy general tengáis una idea de su funcionamiento general. Muy brevemente repasar las aplicaciones terapéuticas, que supongo que si estáis aquí es porque realmente sabéis que hay unas cuantas, pero bueno, de una forma muy somera, y entrar ya directamente al tema que es el potencial terapéutico como agentes antitumorales. Ahí os quiero contar un poco algunas de las cosas que hemos hecho en el laboratorio. Comentaré algunas cosas de una forma muy general porque tampoco me quiero meter en muchísimo detalle. Nosotros tratamos de entender cómo funcionan esos fármacos a nivel de las células, a nivel de los tumores. Entonces, una parte de lo que hacemos es tratar de descubrir cómo pueden funcionar. Yo lo comentaré un poco y, bueno, sin entrar en mucho detalle, pero sí por lo menos para que tengáis una pequeña base. Y luego, finalmente, comentar ya lo que podría ser, digamos, el grueso de la charla, ¿no? Qué posibilidades tiene todos esos descubrimientos de poderse aplicar, ¿no? Cómo está ahora mismo la cuestión en cuanto a ensayos clínicos, y podemos discutir un poco, pues, lo que también hablaba ahora con Carola, ¿no? Lo que son la vía convencional que quizá habría que seguir de cara a que cualquier fármaco realmente pueda aplicarse, que es hacer ensayos clínicos, y frente a la vía más de tratar de, mientras tanto algo está aprobado, pues poder utilizarlo de una manera más a base de asociaciones como esta que te puedan dar de alguna manera el principio activo. Pero bueno, repasaré un poco esas cuestiones y así al final pues podemos debatir. Si hay alguna cuestión, de todas formas, mientras voy hablando, no me importa que me interrumpáis y responderé cualquier pregunta en ese momento. Entonces, bueno, lo primero, bueno, simplemente recordar pues quién es nuestro principal protagonista, aunque ya sabemos que hay varios cannabinoides en la planta, no solamente el THC, pero bueno, pues aquí tenemos el principal principio activo de la planta. Yo creo que ya todos de una manera u otra estáis familiarizados con él, no hace falta explicarlo, pero bueno, simplemente comentar que es un compuesto que químicamente estas estructuras son muy típicas de compuestos liposolubles, es decir, por eso, como ya todos también sabéis, el principio activo de la marihuana es soluble en aceites, él mismo es prácticamente un aceite por esa estructura que tiene lipídica que condiciona muchas de sus propiedades. Y luego, una cosa importante es que la razón por la cual esos compuestos derivados de la planta, en concreto este compuesto, el THC, produce efectos en nuestro organismo, es porque es capaz de interaccionar con algo que hay en nuestro organismo que originalmente, de hecho, no estaba diseñado para unir ese compuesto de la planta, está diseñado para unir unos compuestos endógenos que tiene nuestro organismo, que produce nuestro organismo y que regula una serie de funciones. Ahora lo repasamos brevemente. Pero digamos la interacción del THC con nuestro organismo a través de, aquí está con esta R, significa receptor. Son unas proteínas que están en la parte externa de las células, sobre todo de las neuronas, pero también de muchas otras células del organismo, que realmente están ahí para poder regular muchos procesos que ocurren dentro de las células. Fijaos que cualquier cosa que ocurra dentro de las células de nuestro organismo tiene que estar regulada por lo que ocurre en el exterior. Cualquier organismo tiene que ser capaz de reaccionar ante una situación de, por ejemplo, lo más intuitivo, tras una ingesta de una dieta, por ejemplo, o en una situación de ayuno. Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos parados. Todo eso se regula dentro de las células a través de un sistema de estos receptores que estarían en la superficie de las células y toda una serie de eventos
que ocurren dentro de la célula regulados a través de esos receptores. Comento esto porque gran parte de lo que producen los cannabinoides, en concreto el THC, es debido a su capacidad para interaccionar con esas proteínas que están en la superficie de las células y que dentro de ellas producen una serie de efectos que hacen que la célula se adapte a distintas situaciones. Entonces, en ese contexto, simplemente de una forma también simplificada, decir, lo que produce la planta, la marihuana, sería el THC, interacciona con esos receptores, con esas proteínas que están en la superficie de las células para producir una serie de efectos. Pero como comentaba, el THC se une a esas proteínas mimetizando lo que haría una serie de compuestos que hay dentro del organismo. Por todos los compuestos endógenos que produce el propio organismo se llaman endocannabinoides. Quizá el más conocido es la anandamida, puede que os lo hayan comentado en alguna charla o en algún momento, puede que Cristina lo comentara también. Ananda se supone que viene del sánscrito, implica placer interno, y fue un nombre que le puso Rafael Mechulan, que fue pues uno de los, bueno, es uno de los investigadores más importantes en este campo y fue el que descubrió la estructura del THC, contribuyó al descubrimiento de los receptores de cannabinoides, descubrió también la estructura de la anandamida, una persona muy importante en este campo. Entonces se puso creativo en este caso y le puso un nombre que tiene que ver un poco con sus propiedades químicas, pero que tiene que ver también con los efectos que produce. Fijaos que es importante porque implica que nuestro organismo tiene ya un sistema cannabinoide endógeno que regula muchas funciones a través de esos endocannabinoides, como es la anandamida, y de esos receptores que están en la superficie de muchas células del organismo, sobre todo dentro del sistema nervioso. Como ya sabéis, gran parte de los efectos de los cannabinoides tienen que ver con efectos a nivel del cerebro, básicamente porque regulan muchas funciones, que ahora vamos a comentar, pero ya conocéis, sobre todo si sois consumidores habituales de marihuana, pues tiene que ver con el control del apetito, tiene que ver con el control del dolor, con el control del movimiento, y todo eso tiene que ver con que algunas neuronas que están presentes en zonas del cerebro que regulan esas funciones tienen esas proteínas que están en la superficie de esas células y pueden regular su funcionalidad en el interior. Hay un sistema endógeno que regula esas funciones, pero cuando nosotros utilizamos derivados de la planta que contienen THC, interaccionamos con ese sistema y podemos modularlo farmacológicamente de una manera que puede ser más intensa. Y eso justificaría parte de los efectos. También aquí se comenta que existen cannabinoides sintéticos, es decir, hay algunas modificaciones de los cannabinoides que produce la planta o de los cannabinoides endógenos que también pueden unirse a estos receptores y también pueden regular una serie de efectos. Y esto, de cara al futuro, quizá pueda permitir desarrollar fármacos que no sean directamente derivados de la planta, sino que sean fármacos sintéticos que también puedan unirse a estas proteínas que estarían en la superficie de las células. ¿Vale? Si lo cuento demasiado complicado, decidme, ¿vale? Me podéis interrumpir, oye, Guille, explícalo un poco más sencillo porque a veces podemos pecar de ser excesivamente científicos. Entonces, bueno, ¿qué efectos producen los cannabinoides? Porque realmente son cuestiones que regula el sistema endocannabinoide, esos cannabinoides endógenos, o que también pueden regular los derivados cuando, digamos, utilizamos compuestos derivados de la planta. Fijaos que aquí simplemente de una forma muy sencilla se muestran distintas regiones dentro del cerebro que regulan distintas funciones. Por ejemplo, la actividad motora. Ya sabéis que muchas veces fumar marihuana o tener contacto con fármacos cannabinoides más bien reduce el movimiento, más que, vamos, no es una droga que podríamos decir que produce hiperactividad en general. En realidad eso tiene que ver porque el sistema cannabinoide endógeno regula el movimiento. Hay una zona de control del movimiento que está en esta zona, se llama ganglios basales, es un poco diferente, que va a producir una reducción en general de la movilidad. Por eso, digamos, el sistema endocannabinoide regula la movilidad, pero si nosotros también interaccionamos con ese sistema utilizando THC, podemos también producir una sensación de hipomotilidad. La memoria, que también la memoria a corto plazo es una cosa que se suele ver afectada también cuando la gente consume marihuana, porque realmente ese sistema endocannabinoide regula también la región del cerebro, que es el hipocampo, que regula la memoria a corto plazo. Hay muchísimos de esos receptores, de esas proteínas, en la superficie de las neuronas que se encuentran en el hipocampo. Y eso justificaría ese efecto de memoria. Coordinación motora, pues es otra cosa que también puede verse afectada. La relación con el dolor, algo que desde el punto de vista terapéutico es importante. También lo es todo lo que es el movimiento.
porque obviamente todas aquellas enfermedades donde hay alguna descoordinación de movimientos, como puede ser la esclerosis múltiple, como puede ser también otras enfermedades neurodegenerativas, realmente puede ser interesante también reducir unos movimientos que no estén bien controlados. El dolor obviamente es algo también habitual en muchas patologías, y el hecho de que podamos tener una acción contra el dolor por parte de los fármacos cannabinoides, analgésica, no me salía la palabra, también es interesante y se justifica por la presencia de receptores para cannabinoides en la superficie de las células que estarían en la región del cerebro que también está implicada en el control del dolor. Y lo mismo con respecto a la náusea, el vómito o el control del apetito, que son otras dos posibles aplicaciones terapéuticas. Con ello querría decir que hay un sistema endógeno dentro de nuestro cerebro en el que participan los endocannabinoides y esos receptores que estarían en la superficie de muchas células, de muchas neuronas, que controla estas funciones de manera fisiológica. Ahora, los fármacos derivados de la planta, sobre todo aquellos como el THC, que pueden interaccionar con esos receptores, pueden modular esto de una manera que puede ser más eficaz si se busca una aplicación terapéutica. ¿Por qué? Porque los compuestos endógenos que produce nuestro organismo se sintetizan y se degradan rápidamente. En cambio, un compuesto que venga de fuera del organismo no tiene un sistema para su degradación rápidamente, sino que, se va a degradar, normalmente por el hígado, va a tardar un cierto tiempo en degradarse. Eso puede hacer que mantenga la concentración de principio activo más alta durante más tiempo y, por tanto, podría producir un efecto más prolongado. Y, de hecho, la mayor parte de los fármacos que utilizamos, no ya cannabinoides, sino en general, interaccionan con dianas dentro de nuestro organismo, que muchas veces son dianas de elementos endógenos de nuestro cuerpo, pero precisamente tienen un efecto terapéutico porque son capaces de prolongar ese efecto. Eso también forma parte de la base de la posible tolerancia a algunos fármacos. También obviamente se puede desarrollar tolerancia a los cannabinoides, es decir, una adaptación del organismo a que si durante mucho tiempo se toman dosis relativamente elevadas, el organismo se acostumbra a esa situación que no es la habitual, y eso también puede implicar una serie de cambios. También lo podemos discutir, aunque en el caso de los cannabinoides no es el caso de una droga particularmente destacada. Eso tiene que ver también con las propiedades de los cannabinoides como compuestos, como digo, muy liposolubles. Cuando uno toma cannabinoides de la planta, se van almacenando en el tejido adiposo. Es un tejido graso donde precisamente, como los cannabinoides también tienen esa característica de ser moléculas grasas, se almacenan ahí y se van liberando progresivamente. Eso hace que se pueda detectar, como ya sabéis, el que alguien haya fumado marihuana, por ejemplo, un par de semanas o 3 después de que haya realmente consumido la droga, porque se ha almacenado en el tejido adiposo y se va liberando poco a poco. Pero también dificulta el que haya un pico agudo y un descenso agudo del principio activo, y eso dificulta que se pueda generar un síndrome de abstinencia, como por ejemplo ocurre en el caso de cocaína o heroína, que son otros fármacos con unas características químicas muy distintas, ¿vale? Eso, si queréis, lo podemos discutir también. Ahora, desde el punto de vista de su posible aplicación terapéutica, precisamente por su capacidad para modular muchos de esos procesos y algunos otros que ahora comentaré, por ejemplo en el caso de la acción antitumoral. Pues ya sabéis que hay varias posibilidades, y esto es algo que yo creo que merece la pena que discutamos luego en detalle, porque obviamente es el quid de la cuestión. Obviamente podemos tener la utilización de marihuana terapéutica, es decir, la posibilidad de tener acceso a marihuana que contenga THC o también CBD, luego hablaremos un poco de él, los principales principios activos de la planta, y que por tanto podría ser utilizada para estimular el organismo y conseguir esos efectos terapéuticos que se están buscando, en el caso de una posible aplicación terapéutica. Y luego, claro, tenemos aquellos fármacos que ya ha producido la industria farmacéutica, porque ha visto que existe un potencial en la utilización de fármacos que sean capaces de interaccionar, por ejemplo, con esos receptores de cannabinoides, y que, pues tienen una ventaja, que es que tienen una cantidad controlada de principio activo, pero obviamente tiene una desventaja, que para acceder a ellos hay que hacerlo a través de un sistema que de momento todavía no permite la utilización para todas las posibles patologías en las que podrían tener una aplicabilidad. Y esto, digamos, es la madre totalmente del cordero, porque, como le comentaba Carola, si uno pensase en cualquier medicamento, lo que querría es que el medicamento haya pasado unos controles de seguridad. O sea, nadie quiere que le den un paracetamol que esté caducado, ni tampoco nadie quiere que le den un fármaco que resulte que simplemente la industria farmacéutica está interesado en que se comercialice porque le ha costado mucho dinero generar ese fármaco, pero luego cuando me lo tomo no me hace nada o tiene efectos secundarios. Entonces tenemos un sistema muy garantista a la hora de que cualquier nuevo medicamento
que vaya a entrar dentro del sistema tenga necesariamente que pasar una serie de controles. Pero claro, eso también dificulta y retrasa mucho la incorporación de cualquier nuevo fármaco dentro del mercado. Y más si arrastra un cierto estigma, como son los cannabinoides, de que además es una droga. Entonces eso dificulta un poco todo. Pero aún así ya existen varios fármacos, algunos supongo que lo conoceréis, el Sativex desde luego, ya sabéis que está aprobado en España para la espasticidad y el dolor asociados a la esclerosis múltiple, el Marinol, que es simplemente pastillas de THC, o el Cesamet, que es Nabilona, que es un compuesto sintético muy parecido al THC, que también produjo una compañía farmacéutica. Claro, no todos estos compuestos están disponibles, uno no puede ir a la farmacia y comprar estos fármacos, que idealmente sería lo óptimo de cara a poder conocer exactamente la dosis de principio activo de la marihuana que uno necesita. Es más, si se pudiera tener acceso, el problema es que podrían ser tan sumamente caros que tampoco serían asequibles para una persona. No sería como comprarse un paracetamol o un ibuprofeno, sino que sería, pues como comentábamos antes con Carola, en el caso de que se pudiera conseguir, estamos hablando a lo mejor de 500 euros un bote de Sativex. Eso obviamente es algo que si que se quiere generalizar la posible aplicación terapéutica de los cannabinoides, pues tendría que modificarse de alguna manera o el propio sistema sanitario tendrá que hacerse cargo de parte de ese gasto. Pero para eso hay que convencer al sistema sanitario de que la utilización de fármacos cannabinoides es la adecuada. Entonces aquí tenemos necesariamente que pasar por el aro de una aprobación legal y por tanto garantista que puede retrasar mucho la aprobación de cualquiera de estos fármacos. Y bueno, pues yo creo que esa es una pelea, pero también un debate interesante, ¿no? Porque mientras tanto el paciente, ¿qué hace? Si necesita algún tipo de fármaco, mientras tanto, ¿qué hace? Entonces la única solución es un poco lo que tenéis montado aquí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que ir navegando en las dos aguas, empujando para conseguir una regulación y una aprobación en la medida en la que se demuestre científicamente que funciona, y mientras tanto, pues también copiar lo que hacen otros países, Estados Unidos en algunos estados, o Uruguay, o otros países donde progresivamente se está empezando a aprobar una posible utilización terapéutica de la marihuana. Como luego discutiremos, para algunos tipos de utilizaciones no tiene por qué ser lo más adecuado, porque uno querría conocer exactamente la dosis óptima para el tipo de patología que tiene, para su condición, para su situación. Entonces la marihuana terapéutica no va a permitirte controlar mucho la dosis porque necesitarías hacer un análisis de un extracto que tú hagas, que a su vez sería muy caro. Si hay que hacer un análisis con una maquinaria que te determine la concentración de principio activo, vas a tener que pagar que alguien te lo analice y te va a costar como mínimo varios cientos de euros. Entonces estaríamos de nuevo en la misma situación de tener que comprar un fármaco. Pero si no conoces la concentración de principio activo, entonces, bueno, pues tienes tú mismo que ir jugando, y para determinado tipo de patologías, y sobre todo, como ahora veremos, en el caso del cáncer, no sería lo ideal, porque ahí sí que querríamos saber que estamos yendo a la máxima dosis que es bien tolerada, que es posiblemente la que va a tener más eficacia. Entonces, todo tiene sus inconvenientes. En cualquier caso, lo que sí que también le he comentado antes a Carola, hay varias aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides que están bien establecidas. Yo creo que han pasado ya por ensayos clínicos que han determinado que en un número grande de pacientes son eficaces. Por ejemplo, el hecho de que se haya aprobado el Sativex para los pacientes con esclerosis múltiple implica que ha habido unos ensayos muy grandes donde se ha demostrado que por lo menos en una fracción de pacientes que más o menos responden bien a cannabinoides sí que puede producir una mejora terapéutica en esa fracción de pacientes. Eso implica que se ha demostrado ya de una forma científica, está aprobado por las agencias del medicamento de distintos países. Por ejemplo, el Sativex ya prácticamente está aprobado en toda Europa, progresivamente han ido país por país, primero Reino Unido y España, Alemania, pero ya prácticamente está aprobado en toda Europa, lo cual implica que todas las legislaciones de todos los países han considerado que puede ser eficaz, pero solamente para esa aplicación. Hay otras aplicaciones obvias que poco a poco se van a ir aprobando. La regulación, o sea, la estimulación del apetito o la inhibición de la sensación de vómito, que está bien establecido porque hay muchos pacientes, sobre todo de pacientes de cáncer, que han tenido quimioterapias, por ejemplo, muchas mujeres con cáncer de mama, que realmente ellas mismas han visto que claramente el mejor antiemético, es decir, el mejor fármaco que inhibía esa sensación de vómito o que aumentaba su apetito, era fumar marihuana. Entonces, esto yo creo que está también bastante establecido y de alguna manera o de otra se tiene que acabar aprobando más o menos rápidamente. También todo lo que tiene que ver con el control del dolor, por el tipo de neuronas donde se encuentran los receptores de cannabinoides. De hecho, hay un gran potencial en cuanto a la combinación de fármacos derivados del opio, como la morfina. Ya sabéis que es el principal fármaco para el dolor, sobre todo un dolor agudo muy intenso, un dolor posoperatorio, cosas así. Combinarlos posiblemente con cannabinoides, que reduciría bastante
la cantidad de los dos principios activos que hace falta utilizar. Eso posiblemente sea el futuro, junto con también determinado tipo de dolores que no son bien controlables. Digamos que a uno le duele la cabeza, se puede tomar una aspirina o un ibuprofeno. Si tiene una inflamación local, también. Si tiene un dolor postoperatorio, posiblemente puede tomar morfina. Pero si tiene un dolor neuropático, un dolor que tiene un origen no claramente asignable a ningún daño físico, ese dolor es muy difícilmente controlable con los fármacos que tenemos. Posiblemente hay un gran potencial para los cannabinoides en el tratamiento de ese tipo de dolor. Y yo creo que en este tipo de tres posibles aplicaciones que se muestran aquí, claramente de una manera o de otra, en los próximos pocos años, yo creo que sí que van a poder beneficiarse de la utilización de algunos fármacos cannabinoides. Bueno, todo eso serían cuestiones generales, que seguramente ya conocíais bien. Ahora entonces me voy a referir a otra posible aplicación terapéutica de los cannabinoides, que es lo que nosotros estamos estudiando más detenidamente en el laboratorio y que me imagino que en parte os contaría Cristina. Yo me voy a centrar sobre todo en otro tipo de tumor diferente del que contó ella y algunas otras cosas que me imagino serán diferentes. Pero bueno, también vosotros irme diciendo en qué medida ya se superpone. Entonces, bueno, simplemente mencionar, yo no sé si ya mostró una diapositiva parecida. Por ejemplo, ya en el año 1975, antes de que se descubrieran esos receptores para cannabinoides que he comentado antes, que están en la superficie de muchas células, cuando ya sí se conocía la estructura del THC, pero no se conocía demasiado más, hubo un primer estudio que hicieron estos investigadores en Estados Unidos, que publicaron en una revista científica. Ya sabéis que todo el trabajo científico se publica en revistas especializadas. Son revistas que no funcionan como una revista normal, o en parte sí. Tú mandas un trabajo a una revista científica y la revista revisa todo lo que has hecho para ver que es correcto. Se lo revisa y lo manda a gente que, como tú, son investigadores que trabajan en un campo parecido y que, digamos, miran de manera crítica lo que tú has hecho y hacen comentarios o no, pero para que la revista te lo publique tú tienes que tener la aprobación de esos científicos que previamente han revisado eso. Se llama un sistema de revisión por pares, que es el que realmente funciona en toda la revista científica. Entonces, digamos que hay todo un sistema en el que las revistas más prestigiosas tienen una revisión por pares más estricta, que hace que realmente sea complicado publicar ahí. Por ejemplo, esta revista es de las más prestigiosas dentro del área del cáncer. Todavía se publica. De hecho, a Cristina le han aceptado un artículo en esta revista hace muy poco tiempo, o sea que seguramente se habrá publicado en breve. Bueno, en esta revista ellos vieron por primera vez que utilizando en modelos de ratones, donde generaban tumores con células de cáncer de pulmón, sobre todo, vieron un primer efecto antitumoral. Y esto realmente, bueno, pues una noticia que incluso fue de alguna manera destacada, porque, bueno, veis que hubo como aquí una representación de un artículo, pero que salió publicado en el Washington Post, refiriéndose a esta noticia como indicando que, bueno, había un cierto potencial para la utilización de cannabinoides también como agentes antitumorales. Digamos, este tipo de investigación cayó bastante en el olvido hasta que, bueno, más o menos en nuestro laboratorio, pues Cristina, Manolo y otra gente, yo todavía no estaba trabajando en esto cuando empezaron, hicieron un primer estudio en el que, bueno, pues hicieron un modelo. Aquí os voy a mostrar simplemente algunos experimentos que hacemos en el laboratorio. Puede ser un poquito quizá desagradable, pero bueno, también quería mostrarlo porque es el tipo de experimento que nosotros hacemos y que son importantes también para demostrar que algo funciona. Por ejemplo, el otro día dábamos una charla en el contexto de la Semana de la Ciencia para estudiantes de instituto, y hubo un estudiante que me dijo que por qué tenemos que utilizar ratones, que era un poco por qué tenemos que torturar a ratones para nuestros experimentos. A ver, no hay que, por supuesto, despreciar esa opinión, pero sí que me gustaría decir que para que casi todos los fármacos que hoy en día utilizamos se haya podido comprobar que son eficaces, ha habido primero que hacer experimentos en modelos animales. Lo que hay que garantizar en todo momento es que el animal no va a tener un sufrimiento innecesario, y de hecho se intenta eliminar cualquier tipo de sufrimiento. Hay unos protocolos muy estrictos para poder hacer esos experimentos. No vamos a coger el ratón y hago con él lo que me da la gana, sino que tiene que pasar por un comité, hay una serie de protocolos que hay que seguir. Pero creo que, aunque digamos sea algo que en principio sería deseable que no se tuviera que hacer, pero sin ese tipo de experimentos no teníamos prácticamente ninguno de los fármacos que hoy en día utilizamos, o no teníamos seguridad en que esos fármacos no van a producir un efecto. Entonces, digamos que hay que romper una lanza a favor de que en algunas ocasiones hay que utilizar la investigación animal, no es por capricho ni por tortura. Yo le he respondido, de hecho, al chico, no estamos torturando a nadie, estamos minimizando en todo lo posible el daño que pueda sufrir.
simplemente como paréntesis. Entonces, bueno, ¿qué se hizo aquí? Se cogieron células que vienen derivadas de un tumor, en este caso eran tumores cerebrales, y se inyectaron en ratones, para que los ratones generasen tumores a su vez. Se inyectaron de dos maneras, o bien debajo de la piel del ratón, y entonces genera un tumor, digamos, un poco artificial, porque no es en el sitio original donde estaría el tumor, pero genera un tumor de todas maneras, que tú puedes seguir más o menos fácilmente, o bien en el caso de un tumor cerebral lo complicado es que hay que meterlo dentro del cerebro del ratón. Entonces implica un procedimiento especial que implica la inyección sobre el animal anestesiado y operado para poder inyectar las células dentro del cerebro y que desarrolle un tumor. Y luego eso se puede seguir de distintas maneras. Pero aquí lo que vimos es que cuando se trataban a los ratones con THC, en este caso, el tratamiento con THC claramente producía una disminución del tamaño del tumor. También fijaos aquí un efecto que puede ser importante, una reducción de la vascularización del tumor, es decir, del número de vasos que irrigan el tumor, que es algo muy importante para conseguir que el tumor reciba los nutrientes que necesita para poder crecer. Y bueno, pues aquí por ejemplo en esta rata concreta, en este caso era una rata, se produjo una desaparición completa del tumor. Esto no ocurre en todos los animales que se tratan, pero sí en una fracción de ellos, o por lo menos en una fracción de ellos con algunas combinaciones de fármacos. Con lo cual digamos que fue el primer experimento que realmente sugería que podía haber un efecto antitumoral claro, ya no solamente lo que habían visto estos investigadores previamente, sino también luego en tumores cerebrales y en otros tipos de tumores. Y luego estudios que hemos ido haciendo tanto en nuestro laboratorio como otros laboratorios, pues aquí hay estudios por ejemplo, Cristina ha trabajado mucho en cáncer de mama, nosotros hemos hecho cosas en tumores cerebrales, en melanoma, en distintos tipos de tumores. Se ha visto en modelos animales que el tratamiento con fármacos cannabinoides puede producir una reducción del crecimiento de estos tumores. Es decir, tiene una actividad antitumoral claramente en modelos animales. Seguramente habrá más tipos, aquí simplemente he puesto algunos de los tipos de tumores donde claramente hemos visto que puede haber un efecto, pero hay más tipos. Podría sacaros una tabla un poco más detallada. Claro, nosotros como investigadores no solamente queremos mostrar el efecto, sino queremos un poco entender por qué los cannabinoides pueden producir este efecto. Y en ese sentido, aquí muestro un gráfico que forma parte de lo que publicamos en una revista, que es una revisión importante dentro de la gente que investiga en cáncer. ¿Una revisión qué es? Es como un artículo donde no muestras tantos resultados, sino que muestras un resumen de los resultados que la gente ha obtenido en un determinado campo. Entonces yo creo que fue una cosa importante y otra anterior que se publicó, porque como es una revista prestigiosa que leen muchos científicos que trabajan en este campo, cuando en una revista esta se acepta un artículo, se permite la publicación de un artículo en un campo determinado, realmente fue un poco un espaldarazo diciendo, bueno, es suficientemente importante lo que se sabe en este campo como para que sea publicado en esta revista. Eso quiere decir que los científicos o médicos que leen esa revista realmente piensan que eso debe ser algo más o menos respetable si se publica ahí. Entonces quizá el camino para conseguir que todas estas cosas se vayan aceptando es que realmente se vaya publicando en revistas que sean aceptadas por la comunidad científica. Si queremos que sea un fármaco o una aplicación que pueda tener un potencial de aplicación general, tenemos que conseguir que toda la comunidad científica y médica lo acepte como un resultado bien establecido. Bueno, aquí, aunque esto no lo he traducido, pero bueno, lo comento porque está en inglés, aquí se mostrarían las tres cosas principales que hemos visto que podrían hacer los cannabinoides. Por un lado, van a ser capaces de alguna forma producir la muerte de las células tumorales. Ahora lo voy a explicar un poco más. Por otro lado, pueden reducir esta formación de nuevos vasos, de nuevas, digamos, irrigaciones dentro del tumor, que son los que transmiten los nutrientes que son necesarios para que las células tumorales puedan crecer. Entonces, los cannabinoides también podrían interferir un poco con esa angiogénesis, se llama, formación de nuevos vasos dentro del tumor. Y luego también pueden reducir la capacidad de las células tumorales de emigrar. Ya sabéis que gran parte de la razón por la cual el cáncer acaba produciendo la muerte de un paciente, no en todos los casos, pero en muchos de ellos sí, es porque se producen metástasis, es decir, nuevos tumores que vienen derivados del tumor original y que vuelven a producirse en otro tejido y que pues, acaban generando un poco la muerte del paciente. Entonces, realmente es bastante importante también ser capaz de actuar sobre esa capacidad metastática de las células tumorales. Aparentemente, en modelos animales, los cannabinoides
son capaces de reducir los 3 tipos de mecanismos. Y eso realmente sí sugería que podía haber un efecto que potencialmente fuese interesante. Luego hay otra cuestión importante. Aquí muestro un experimento sencillo. Claro, los cannabinoides tienen un efecto claramente antitumoral en modelos animales porque actúan sobre las células tumorales. Pero ¿qué pasa con las células que no lo son? Porque uno podría pensar, como la mayor parte de los fármacos antitumorales, si tú tienes un fármaco que luego tiene toxicidad, porque produce un efecto también de, por ejemplo, producir la muerte de una célula que no sea tumoral, entonces va a tener graves efectos secundarios. De hecho, la mayor parte de los fármacos que utilizan en la quimioterapia convencional, lo que ocurre es que actúan sobre todas las células que se dividen del organismo. Por ejemplo, las células que permiten el crecimiento del pelo, por eso, digamos, uno de los efectos secundarios más típicos es la caída del cabello, pero también las células que se renuevan de todo el epitelio gástrico, todo lo que recubre el esófago, el estómago y el intestino, que son células que constantemente se están renovando por el desgaste que tienen y que, de hecho, hacen que los pacientes con estos tratamientos de quimioterapia pues tengan efectos secundarios, precisamente esa sensación de vómito, irritación, etc. Entonces, una de las cosas que parece que hacen los cannabinoides es que actúan produciendo la muerte de células tumorales, pero no en las células no tumorales. Aquí muestro este experimento porque se ve muy claro. Digamos que aquí utilizamos un tipo de aproximación experimental que, digamos, de una forma muy sencilla, va a marcar de rojo las células que se están muriendo. Y aquí lo que se representa es un corte histológico en un ratón en el que generamos un tumor de páncreas en este caso. De forma que lo que tenemos es aquí el páncreas normal, aquí veis que tiene como un marcaje un poco distinto, tiene una distribución diferente. Eso se puede distinguir bien porque las células tumorales son muy distintas de las células del tejido original. Entonces, digamos, veríamos páncreas normal y tumor, y aquí lo mismo, páncreas normal y tumor. Arriba, digamos, tendríamos como es el corte del tejido y abajo es una tinción que permite ver qué células están muriendo. Entonces aquí lo que veríamos es que cuando no tratas con nada, bueno, tienes siempre alguna célula que se muere de manera espontánea en todos los tejidos porque forma parte del proceso de renovación del tejido. Pero veis que cuando tratas con, en este caso no utilizamos THC, utilizamos otro cannabinoide diferente, pero que produce un efecto igual, veíamos muerte solamente en la parte de las células tumorales, pero no en la zona de las células no tumorales. Digamos que esto permite ilustrar bien que se sabe que los cannabinoides pueden tener un efecto antitumoral porque actúan sobre las células tumorales, pero no sobre las que no lo son. Realmente no sabemos exactamente por qué. Voy a comentar brevemente, sabemos un poco de qué se activa dentro de la célula para que la célula se muera, y lo que sabemos es que la célula tumoral activa una serie de cosas que la célula tumoral no lo hace. ¿Por qué? Exactamente no lo sabemos. Una cosa que se sabe que es muy distinta entre una célula tumoral y una que no lo es el metabolismo, es decir, cómo una célula utiliza los nutrientes. Fijaos que cada célula, igual que ocurre con el organismo de manera general, necesita energía y necesita nuevos nutrientes para poder, a su vez, crecer o dividirse. Entonces hay toda una serie de procesos celulares que se llaman metabolismo energético, que implica, por ejemplo, tomar glucosa, tomar ácidos grasos, tomar componentes, degradarlos para obtener energía. Se sabe, por ejemplo, que una célula tumoral en general tiene el metabolismo más rápido que una célula que no sea tumoral. Capta más rápidamente nutrientes, los degrada más rápidamente, en general está alterada. Y posiblemente esa alteración forme parte de la diferencia entre una célula tumoral y no tumoral, que haga que los cannabinoides actúen de manera muy diferente en una célula que esté transformada frente a una que no lo sea. Pero exactamente por qué no lo sabemos, es una de las cosas que estamos tratando de investigar. Creo que es importante destacarlo porque, claro, eso le da una mayor relevancia terapéutica a la posible utilización de cannabinoides como fármaco antitumor. Vale. Brevemente, cómo funciona dentro de la célula. Aquí muestro, bueno, esta es la portada de una revista, también muy importante en el mundo del cáncer, donde publicaron un artículo que hicimos analizando cómo funciona dentro de una célula tumoral los cannabinoides, qué activan dentro de la célula para que la célula se mueva. Y bueno, eso también yo creo que es importante destacarlo porque esta revista es muy difícil publicar en ella. Tiene este sistema de revisión por pares, es muy estricto, publica muy pocos artículos. Entonces,
aceptaron un artículo sobre el mecanismo de acción de los cannabinoides y además decidieron darle una portada, también porque para ellos también es interesante. Digamos que siempre hay una cara y cruz. Los cannabinoides también es algo que llama mucho la atención al público, por tanto también les interesa utilizarlo ellos mismos como reclamo, ¿no? Pero bueno, digamos se pusieron muy creativos, una selva de marihuana, una calavera indicando que la célula tumoral estaba muriendo, o sea, realmente era bastante espectacular. Nosotros cuando lo vimos realmente flipamos bastante, pero bueno, muy bien. Ahora, aquí lo que se indica es una serie de pasos, ¿vale? Simplemente no me voy a meter en mucho detalle. Esta diapositiva es muy complicada, pero indica todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo mediante distintos experimentos durante muchos años de cómo podrían actuar los cannabinoides dentro de una célula tumoral. Entonces, bueno, hay distintos pasos, distintas moléculas, distintas proteínas. Se trata de toda una serie de en rutas, que nosotros llamamos. Rutas porque van a seguir como una especie de secuencia de acontecimientos. Una proteína regula a otra, que a su vez regula a otra, que a su vez termina regulando a otra. Y aquí, bueno, pues hay muchos nombres, muchas abreviaturas, obviamente no me voy a meter a detallarlas. Pero digamos que para cada uno de los pasos que hemos descubierto que es importante en la acción de los cannabinoides, hemos tenido que hacer múltiples experimentos, o en modelos animales, o en células, para tratar de demostrarlo. Finalmente lo que vemos es que cuando los cannabinoides actúan sobre una célula tumoral, a través de toda esta serie de elementos, activan dos cosas, digamos, que tenemos aquí al final. Producen un proceso que ahora voy a mencionar brevemente, que se llama autofagia, significaría literalmente autodigestión, y ahora lo detallaré muy brevemente. Y finalmente llevan a la activación de un proceso que se llama apoptosis. Apoptosis significa, es también una palabra griega, pero básicamente se utiliza para un sistema que se llama muerte celular programada. Algunas veces cuando la célula se encuentra en una situación en la que no puede continuar correctamente, digamos se suicida, decide activar un programa que haga que se muera de una manera controlada, una manera que no produce inflamación. Por ejemplo, cuando uno se pega un martillazo en un dedo, o sea, un golpe, muchas células mueren, pero han muerto por un proceso que se llama necrosis. Directamente, por un golpe, por una quemadura, por algo, las células se mueren. ¿Qué es lo que pasa rápidamente? Hay una inflamación. Digamos, el organismo trata de reaccionar y lo que trata es de curar esa herida que se ha producido, esa muerte, entonces rápidamente recluta células del sistema inmune que van allí, libera una serie de moléculas y eso hace que, digamos, suba la temperatura de manera local y tengamos, de hecho, si pudiéramos ver un corte, un montón de células del sistema inmune, linfocitos sobre todo, macrófagos, todas acudiendo a esa zona. Pero cuando una célula muere por apoptosis, no ocurre ese tipo de mecanismo, es como una muerte más tranquila. De repente la célula se autodigiere de alguna manera y acaba siendo a lo mejor sí fagocitada por alguna célula de algún macrófago, pero de una forma más tranquila. En muchas situaciones, por ejemplo, el organismo activa este proceso. Una cosa, por ejemplo, muy intuitiva. Todo lo que son las metamorfosis. Imaginaos, por ejemplo, el paso de un renacuajo a una rana. El renacuajo tiene cola, la rana no tiene cola. ¿Cómo desaparecen las células que formaban parte de la cola? Lo hacen porque el organismo activa en esa célula una muerte que está programada. Está preparado que cuando se va a producir el paso de renacuajo a rana, esas células desaparezcan, igual que otras empiezan a dividirse, para que el organismo se transforme. Lo mismo podríamos decir en cualquier transformación de crisálida, de pupa, de cualquiera de esas cosas. Algo intuitivo. Durante el desarrollo del organismo, cuando estamos durante el desarrollo embrionario, pasa lo mismo. Hay muchas células que mueren de esa manera. Pero también a veces hay fármacos que pueden activar en células tumorales este proceso. Entonces digamos que los cannabinoides, entre otras cosas, hacen eso. Y es una de las cosas que nosotros hemos tratado de analizar con más detalle. ¿Vale? Son muchas rutas complicadas que no me voy a meter, pero sí puedo que os quedéis con esa idea. Y luego, con respecto al proceso de autofagia, sí que es una de las cosas que estamos haciendo mal. Es interesante porque, bueno, también implica algo que es más o menos intuitivo, ¿no? Aquí se mostraría lo que sea autofagia, autodigestión. Realmente una célula, como una situación de adaptación, por ejemplo, una situación de falta de nutrientes, podría decidir autodigerirse. Esto no es tampoco tan extraño. Todo el mundo sabemos que si tenemos un ayuno prolongado vamos a adelgazar porque utilizamos las reservas que tenemos de grasa en el tejido adiposo. Pero, digamos, a nivel celular pasa algo parecido. Una célula, si por unas circunstancias, en una situación de ayuno prolongado o una situación de estrés, puede decidir digerir parte de sus componentes, pero digerirlo de una manera que le permita sobrevivir. Sin embargo, algunas veces la activación de este proceso puede hacer que la digestión sea tan grande que la célula de alguna forma muera. Entonces, en ese sentido, los cannabinoides, lo que hemos visto, digamos, como resumen de toda esa ruta anterior,
es que serían capaces de activar un tipo de autofagia que lleva a la muerte de las células tumorales, mientras que otros tipos de autofagia podrían ser protectores. Entonces esto es interesante en un contexto más general, porque lo que estamos viendo es que posiblemente los cannabinoides sean fármacos que sean capaces de activar o favorecer este proceso. Digamos que en el mundo hay muchos laboratorios y muchos investigadores interesados en entender cómo funciona este proceso de autofagia. El hecho de que los cannabinoides puedan dirigir la autofagia en células tumorales a un mecanismo de muerte puede ser también interesante y es algo que, digamos, estamos tratando de analizar. Pero bueno, no me voy a meter ya más en cuestiones mecanísticas. Digamos, ahora ya, una vez, digamos, contado este tipo de cuestiones generales, la idea sería decir, bueno, ¿qué repercusión puede tener esto en los pacientes? ¿Cómo podemos ir a mejorar de alguna manera la situación de algunos pacientes que tengan cáncer? ¿Se podría llegar a utilizar cannabinoides para esa aplicación? Entonces, la primera cuestión, como comentaba, es si se quiere probar científicamente que un fármaco funciona como fármaco antitumoral, no basta con hacerlo en animales. Finalmente hay que pasar a hacer estudios en pacientes. Todos los fármacos que hoy en día están autorizados y que se pueden recetar por parte de un médico y podemos encontrar en la farmacia, es porque previamente se ha ensayado primeramente en animales, se ha visto que no tienen toxicidad, se han hecho una serie de estudios y finalmente se han tenido que hacer estudios en humanos, en los que se ha ido probando primero, los primeros voluntarios en algunos fármacos, en otras ocasiones en gente que ha decidido incluirse en un ensayo, porque podría tener un potencial de curarse, y entonces se ha probado primeramente que no tenía toxicidad en humanos y luego se ha demostrado que podían tener eficacia. Pero los ensayos tienen varias fases. Tiene una primera fase, entonces, fase 1, que se llama, que es una fase para analizar la posible toxicidad, y luego ya fases 2, donde se analiza un poco un indicio de posible eficacia terapéutica, y una fase 3 o 4, que ya son fases muy grandes, con un número muy grande de pacientes, donde se tiene que demostrar estadísticamente que hay una diferencia entre tomar un placebo, es decir, un fármaco que no es nada, que no tiene nada, o tomar el fármaco que potencialmente podría producir el efecto. Y eso es un proceso que lleva muchos años el conseguir. Entonces, el primer ensayo clínico para tratar de analizar la potencial acción antitumoral de cannabinoides en cáncer se realizó a principios de los años 2000, 2003, 2004 en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Aquí se mostraría un artículo científico donde no se publicó los resultados del estudio. Digamos que como era un ensayo piloto en fase 1, solamente entraron 9 pacientes, fue un ensayo muy pequeño, donde solamente se buscaba ver si podía haber toxicidad en los pacientes. Y luego si se podía tener algún cierto indicio de una posible actividad terapéutica y de activación de algunos de los mecanismos que nosotros habíamos visto que podían funcionar. Pero todavía un ensayo muy pequeño. ¿Cómo fue el ensayo? El ensayo se hizo en pacientes que tenían un tipo de tumor cerebral que se llama glioblastoma o glioblastoma multiforme. Aquí tendríamos la abreviatura. Aquí también se me ha olvidado traducirlo a castellano. Bueno, es un tumor bastante complicado. Es un tumor muy agresivo, que cuando ya se presenta normalmente es porque ha entrado en un estadio ya muy alto, que básicamente es muy resistente a la mayor parte de las terapias y que básicamente hace que la esperanza de vida de los pacientes cuando están diagnosticados con este tipo de tumor sea bastante corta, 14 meses. Hoy en día se considera la media de supervivencia desde el diagnóstico. Para la fase más agresiva, hay otros tumores menos agresivos que pueden tener una esperanza de vida mayor, pero el tumor cerebral más frecuente es este. Y en una revisión lo llamaban Terminator, un científico que trabaja en este campo, porque realmente no se ha encontrado ningún tipo de terapia que pueda funcionar. En ese sentido, podemos distinguir, por ejemplo, frente a tipos de tumores donde ya sí se ha encontrado una cierta eficacia terapéutica, por ejemplo, cáncer de mama. Algunos tipos de cáncer de mama hoy en día son tratables con las medicinas que tenemos, algunos tipos no. En cambio, este tipo de tumor no es tratable hoy en día. Se puede tratar, pero la esperanza de vida de los pacientes mejora solamente unas pocas semanas, con lo cual realmente necesitamos otros nuevos tipos de fármacos que puedan funcionar. Esa era un poco la teoría. Entonces, en este caso, los 9 pacientes inicialmente fueron diagnosticados con este tumor, se operaron, tuvieron el tratamiento habitual que recibieran, y en este tipo de tumor siempre, prácticamente el 100% de los casos, hay una recidiva, es decir, hay una nueva aparición del tumor al cabo de un cierto tiempo. Entonces, esos pacientes
digamos, no han respondido a la terapia en primera línea. Se llama terapia de primera línea, lo primero que se le administraría a un paciente. Entonces se pasaría a una posible terapia en segunda línea, que en este caso, en ese ensayo concreto, fue reoperación del paciente para volver a quitar el tumor que había vuelto a aparecer, y luego se le implantó en el hueco que quedaba en el cerebro tras la extracción del tumor una cánula, como una aguja especial, a través de la cual se administró directamente THC. ¿Vale? Con lo cual, en este tipo de pacientes lo que se buscaba era primeramente ver si era seguro ese tipo de tratamiento y luego, bueno, como variables secundarias, ver si podía haber una mayor o menor supervivencia. Digamos, lo bueno fue que en este ensayo se vio que era seguro, ¿eh? Obviamente era la primera vez que se administraba THC directamente en el cráneo de un paciente y se vio que no había ningún efecto particularmente grave. Hay que hacer normalmente este tipo de ensayos una escalada de dosis. Empiezas por una dosis baja y vas subiéndolo hasta que, digamos, se alcanza la máxima dosis tolerada por el paciente, porque obviamente puede tener una serie de efectos secundarios asociados al tratamiento con THC. Todos más o menos lo conocemos, luego lo podemos discutir. Pero aquí se alcanzan unas dosis relativamente altas y que eran bien toleradas por los pacientes del ensayo, con lo cual, digamos, se siguió un poco lo que podía hacer. Además hubo dos pacientes concretos, y esto, digamos, desde el punto de vista científico fue importante, a los que se les pudo tener una muestra previa y posterior al tratamiento. ¿Por qué? Porque hubo que reoperarlos. Como realmente había una operación en la que se extraía el tumor, se le implantaba la cánula, hubo un paciente que se le desplazó un poco la cánula, hubo que abrirlo otra vez para colocársela y se pudo tomar una segunda muestra de tumor. Y otro paciente tenía edema y también hubo que operarle para eliminar un poco la presión intracraneal y también se pudo tomar una segunda muestra de tumor. De forma que hubo dos pacientes en los que había una muestra antes y después del tratamiento. Claro, eso permitió analizar si había una diferencia en el tratamiento con THC en algunos parámetros. Entonces aquí analizamos algunas cosas que habíamos visto en todo ese modelo que os he mostrado antes tan complicado que cambiaban. Básicamente las células tras el tratamiento con THC se dividían menos, tenían menos vasos, tenían menos irrigación dentro del tumor y tenían símbolos de tener estos puntitos, corresponden a lo que se llaman autofagosomas. Cuando hay autofagia se forman en la célula unas vesículas que veíamos solamente cuando habían sido tratados los pacientes con THC, y también hay evidencia de que las células estaban muriendo por ese proceso de apoptosis que os he comentado antes, que se puede disparar en algunas células. De forma que, digamos, eso era importante, porque podemos decir, por primera vez podemos decir que en dos pacientes había una evidencia de que el tratamiento con THC activaba en un humano los mismos mecanismos que veíamos que también ocurrían en un ratón. Digamos que, aunque todo esto hay que tomarlo con cuidado, porque cuando se hacen los experimentos científicamente, uno tiene que tener lo que se llama controles. Aquí realmente ha transcurrido tiempo, pues 30 o 45 días, entre la primera muestra y la segunda, con lo cual en el tumor pueden pasar muchas cosas, no solamente por acción del THC, sino por acción de otra serie de situaciones. Pero, digamos, concordaba muy bien con lo que habíamos visto, con lo cual sugería que realmente podía haber actividad. Ahora, ¿qué consecuencia tuvo para la supervivencia de los pacientes? Realmente hubo básicamente dos pacientes que vivieron más de lo esperable con respecto a las tablas de supervivencia que había en ese hospital de pacientes que habían tenido la patología, pero también hubo 7 pacientes que más o menos se murieron en el mismo momento que si se han muerto los otros. Desde el punto de vista de respuesta radiológica, porque estos tumores hay que seguirlos por resonancia magnética, se vio que 5 o 6 tumores tenían una respuesta inicial de reducción de su tamaño tras tratamiento con THC. Digamos, ninguno de estos datos es estadísticamente significativo porque es una muestra muy pequeña. ¿Pero qué sugería? Sugería que podía haber una cierta actividad del THC como fármaco antitumoral, pero que no va a ser el fármaco que cure de manera definitiva, o por lo menos tomado de manera individual, este tipo de tumores. Son tumores muy agresivos, entonces sugería que podrían beneficiarse, por lo menos algunos pacientes, del tratamiento con este fármaco, pero que tampoco es que se fuesen a curar y ahora de repente tenemos la droga mágica que va a curar el cáncer. De forma que nuestro planteamiento entonces en el laboratorio fue, a partir de esto, ¿qué podemos hacer para ver si podríamos incorporar los cannabinoides como un fármaco, pero mejorando su situación? En realidad lo que queríamos era optimizar la acción antitumoral de los cannabinoides, ver en qué condiciones lo podríamos tomar. De hecho, hoy en día, para cualquier tratamiento antitumoral, si alguien ha tenido la desgracia de sufrirlo, no te dan un único fármaco, te dan lo que se llama un cóctel de fármacos, una combinación de fármacos que realmente produce una mejor respuesta. Entonces la idea sería
ver si podemos incorporar algunos fármacos cannabinoides como parte de ese cóctel de fármacos que realmente se utiliza. No se trata de sustituir todos los fármacos y ahora dar cannabinoides. A lo mejor en algún paciente concreto sí puede funcionar. Sino, si queremos incorporarlo dentro de lo que es la farmacología habitual, sería añadir THC o CBD o algún fármaco cannabinoide a lo que ya toman normalmente los pacientes para tener una mejor respuesta todavía. Y hacia ahí un poco nosotros nos encaminamos. En realidad a través de dos maneras. Primeramente, tratar de ver qué tipo de tumor puede responder mejor. Fijaos que cuando hablamos de cáncer, muchas veces se habla de cáncer, pero el cáncer son muchas enfermedades distintas. No es lo mismo tener un tumor cerebral que un cáncer de mama. No solo eso, no es lo mismo tener un cáncer de mama, por ejemplo, que sobreexprese, seguramente os contaría Cristina, receptores de tipo ER2, que sea un triple negativo. Hay uno que sí que tiene una diana farmacológica que se puede utilizar y que responde bien a la terapia, y en cambio el otro no responde bien a la terapia. Así que, digamos, hoy en día lo que se trata es de buscar una terapia lo más individualizada posible, lo cual choca un poco con las restricciones presupuestarias en las que nos encontramos, pero la idea sería poder hacer un análisis a un paciente que, por ejemplo, tenga un tipo de tumor y decir, bueno, tú tienes un tumor cerebral, pero tienes un tumor cerebral de un tipo determinado que expresa un determinado tipo de proteína, que es una diana para un determinado fármaco, con lo cual a ti te vamos a dar esta terapia diseñada para que funcione mejor en ti. En vez de dar una terapia general a todo el mundo, que en alguna gente funcionará, pero en otra no. Eso obliga a que mucha gente tenga que sufrir una terapia que va a ser ineficaz y produce muchos efectos secundarios y en realidad pues disminuye un poco la efectividad del tratamiento. Con lo cual, digamos, el futuro del tratamiento en cáncer va por ahí. Es una de las cosas que hemos tratado de hacer. Y hemos encontrado, de hecho, algunos mecanismos que potencialmente están implicados en la resistencia a la acción de los cannabinoides. Y estamos también haciendo algunos estudios por ahí. Pero digamos, la otra opción sería, bueno, ¿con qué tipo de fármacos podemos combinarlo? Eso en parte puede venir de la información que sepamos de aquí, pero en parte puede ser también con qué tipo de fármacos que ya hoy en día se utilicen, podemos tratar de utilizar cannabinoides combinándolos con esos fármacos. Entonces, este es el apartado que os voy a contar porque es el que ha dado pie un poco a los ensayos clínicos que uno ha empezado, otro creemos que podrá empezar en los próximos meses o quizá el año que viene, que se basa un poco en esta observación. Entonces, ¿qué fármaco se utiliza hoy en día para el tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales? Por ejemplo, se utiliza un fármaco que se llama temozolomida. Es un fármaco relativamente inespecífico, se llama agente alquilante del DNA, digamos, produce daños en el DNA que hacen que la célula no pueda sobrevivir bien y de hecho sufre ese proceso de apoptosis que comentaba antes. En principio moriría. Realmente cuando se trata, iba a traer una diapositiva de eso, se me ha olvidado meterlo al final. Cuando se trata a los pacientes con tumores cerebrales con la combinación de temozolomida y radioterapia, que sería el tratamiento estándar, se consigue un aumento de la supervivencia de los pacientes de unas pocas semanas. Hay unas curvas que se llaman científicamente curvas de Kaplan-Meier. Es una curva que mide la supervivencia o la fracción de pacientes o personas que estarían vivas en un momento determinado. Entonces, claro, parte de una población de un número determinado de pacientes y, claro, desgraciadamente poco a poco hay pacientes que van muriendo. Entonces, tú vas viendo que la curva va disminuyendo. Cuando un tratamiento funciona muy bien, antitumoral, la curva drásticamente es diferente porque muchos pacientes están vivos después de un cierto tiempo, con lo cual prácticamente no ha habido gente que haya muerto. O a veces mueren por otras causas, porque como es una población muy grande, puede ser que alguien tenga un accidente de coche y también muere, y eso queda reflejado ahí. Pero en general la causa de la mortalidad sería pues el cáncer en este caso. Entonces realmente las curvas no se separan demasiado cuando tratas con temozolomida y radioterapia. Aumentan unas pocas semanas la supervivencia, pero 4, 5, 8 semanas. No es una cosa realmente tampoco tan significativa. Entonces, claramente, es un tipo de terapia que hay que mejorar. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿podría la adición de cannabinoides mejorar esta situación? Entonces, al principio, hicimos unos ensayos en modelos animales. Generamos tumores en ratones inmunodeficientes para que puedan generar el tumor y los tratamos. Fijaos, aquí estarían las distintas condiciones experimentales. La curva en azul es cómo crecen los tumores que no se tratan con nada. Entonces, a medida que van pasando los días, cada vez va creciendo más y tiene un tumor muy grande que se generaría en el flanco del ratón. Aquí estaría el tratamiento solo con THC o solo con temozolomida. Entonces, el tumor sigue creciendo en este experimento concreto, pero digamos crece menos. Pero al fin y al cabo, seguiría teniendo un tumor al final. Aquí tenemos la curva que corresponde a la combinación, en este caso de THC con temozolomida.
Este fue el primer experimento que hicimos, lo hemos hecho muchos y lo mejorar. Aquí realmente lo que veíamos es que incluso los tumores llegaban a desaparecer en una gran parte de los tumores, en una gran parte de los ratones. Realmente esto lo que sugería es que la combinación de cannabinoides con temozolomida podría ser sinérgica, podría tener un efecto que mejoraría la acción individual de cada uno de los dos fármacos. Eso es un poco lo que iríamos buscando. Iríamos buscando que combinas con un fármaco que ya se utiliza y mejoras la eficacia de ese fármaco y produces algo que realmente pueda ser interesante. Esto nos pareció muy interesante a nosotros y también le pareció muy interesante, por ejemplo, a la empresa que produce Sativex. Es una empresa que tiene un fármaco cannabinoide que, que, como comentaba, se ha autorizado en España para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Pero a ellos les pareció que también podía ser interesante ver si realmente su fármaco podría tener un potencial antitumoral. Aquí habla solo de THC, ¿no, Guillermo? Aquí sí, en este experimento sí. Pero como digo, en este otro experimento, precisamente como el Sativex contiene también CBD, que sabéis que es otro cannabinoide que tiene la planta, pero que no se une o no está tan claro, ahora estamos haciendo experimentos para tratar de entender cómo funciona. No se une con tanta, decimos científicamente, afinidad, con tanta eficacia. Necesitas una concentración más alta, mucho más alta, para que se una a receptores de cannabinoides. El THC se une a esos receptores y gran parte de los efectos de fumar marihuana son debido a que el THC produce una acción sobre esos receptores que comentaba antes, que estaban en la superficie de muchas células del cerebro. Pero el CBD no está claro que actúe así, posiblemente actúa de otra manera. Pero también tiene una cierta actividad antitumoral. De hecho, seguramente Cristina mostró algunos datos porque en cáncer de mama funciona mejor. Pero nosotros lo que nos planteamos es, si ya existe un fármaco y hay muchas variedades de marihuana que contienen THC y CBD, vamos a probar si podemos hacerlo. De hecho, los experimentos que hicimos lo que nos indicaban es, si ponemos juntos THC y CBD, bajando las dosis de los dos compuestos tenemos el mismo efecto. Así que ya per se podría ser un beneficio porque utilizar combinados THC y CBD podría tener la misma eficacia a concentraciones más bajas, lo cual potencialmente te permite aumentar todavía más las dosis y tener un mayor efecto. Y además obviamente tiene una ventaja, yo creo que aquí todos sois conscientes, una marihuana con fines terapéuticos es mejor que tenga CBD porque el CBD atenúa bastante la psicoactividad del THC. Entonces alguien que busca colocarse, pues obviamente lo que quiere es tener una alta cantidad de THC y bajo de CBD. Pero alguien que busca una utilización terapéutica no quiere colocarse, lo que quiere es tener la eficacia terapéutica. Entonces aquí sí te interesa tener una cierta cantidad de CBD, con lo cual desde el punto de vista de una aplicación terapéutica era potencialmente beneficioso. Entonces aquí ¿qué se mostraría? El mismo resultado. Aquí lo que vimos es la combinación de THC y CBD produce aproximadamente el mismo efecto que la temozolomida solo, pero la combinación de THC y CBD con temozolomida funciona muy bien. De hecho hay un efecto muy parecido con extractos enriquecidos en THC y CBD, que son los que realmente contiene el Sativex. Así que realmente empezamos a hacer muchos experimentos para ver si podíamos buscar una situación óptima. Y de hecho, esto fue muy interesante porque, como aquí también había interés por parte de la compañía farmacéutica GW, lo que nos vimos es implicados en qué tendrías que hacer, qué tipo de experimentos tienes que hacer para conseguir trasladar unos resultados preclínicos a la clínica, pero en este caso ya apoyado por una compañía farmacéutica. Entonces, claro, hay que ver qué vía de administración. Nosotros cuando hicimos el primer ensayo, lo hicimos administrando intracranealmente el THC. Claro, eso está bien, en aquel momento se consideró adecuado, pero no es una cosa sencilla para un paciente. Aunque te hayan operado un tumor cerebral, de hecho hoy en día no se reoperan a los pacientes que tienen tumor cerebral, sino que se les hace la primera operación, se hace el tratamiento y luego no se hace la reoperación porque se ha visto que tampoco es un beneficio tan grande y obviamente una operación para abrir el cerebro y tomar un tumor es una cosa bastante agresiva que en principio se puede evitar, habría que evitar. Entonces, claro, en ese sentido sería mejor utilizar un fármaco que sea, por ejemplo, por vía oral o incluso por vía rectal, algo que está poco aceptado por nuestra sociedad, pero realmente quizá un supositorio podría ser una forma de administración bastante interesante en el caso de los cannabinoides, porque posiblemente produciría menos psicoactividad y posiblemente la absorción sería mejor y estaría mejor tolerado. Pero bueno, eso por ejemplo cuando discutes con alguien que tiene una compañía farmacéutica, claramente no lo ve como una opción porque piensa que ya tendría un rechazo por gran parte de la población, simplemente un supositorio yo no lo quiero. Bueno, es así, posiblemente es una realidad, pero a lo mejor habría que valorarlo. En cualquier caso, claro, ¿qué empezamos a ver?
los mismos experimentos, pero haciendo administraciones en los animales por distintas vías de administración. Entonces, por una administración oral, por ejemplo, que fuese algo más o menos parecido a lo que sería tomar una píldora, o tomar una administración oromucosal, que es un poco el spray que es el Sativex, para ver si realmente podíamos ver el mismo efecto. Y efectivamente lo que veíamos es que en todos los casos veíamos este efecto incluso mejor. De forma que, tras muchos experimentos, realmente se sugería que era una posibilidad, por lo menos en modelos animales, el utilizar la combinación de fármacos que tuviesen THC, CBD y temozolomida. Entonces, tras todos esos estudios, básicamente se llegó a un ensayo clínico que de hecho ha empezado a mostrar la diapositiva. Plantear qué posible estudio se podía hacer para probar si realmente esto podía ser útil en personas. Entonces se planteó un estudio clínico en el que la idea era de nuevo ir a una segunda línea. En este caso, es un poco el mismo esquema que antes. Tras el diagnóstico de un tumor, por ejemplo, un paciente que tuviera este tipo de tumor tan agresivo, glioblastoma, habría una resección, se hace la terapia estándar hoy en día, es combinación de radioterapia con temozolomida, esta terapia que os digo que produce una cierta mejora en la supervivencia de los pacientes, pero tampoco tanto. Y ahora ver qué pasa, por ejemplo, cuando se produce la recidiva del tumor, y aquí, como ya los pacientes no tienen, digamos, ninguna expectativa terapéutica realmente buena, decir, bueno, pues se le da temozolomida, que es lo que se les daría normalmente, aunque no produce una eficacia demasiado grande, o temozolomida en combinación con el fármaco, en este caso con el Sativex, el fármaco que produce esta empresa GW. Entonces, el ensayo clínico está en marcha. No sé si algunos habéis metido alguna vez, hay una página centralizada por el gobierno de Estados Unidos, que muchas cosas realmente las centralizan en lo que son bases de datos ellos, y también hay algunas en Suiza. La página se llama clinicaltrials.gov o .gov, que básicamente es una página que te permite ver todos los ensayos clínicos que están en marcha en el mundo para un determinado compuesto, para un determinado tipo de lo que sea, tumor, lo que sea. Es una base de datos muy grande y puede ser a veces interesante consultarla. Entonces yo simplemente he cogido un pantallazo de lo que hay ahí. Entonces simplemente aquí se vería qué tipo de estudio está en marcha. Este es un estudio que está en marcha en el Reino Unido, en varios hospitales del Reino Unido, lo cual fue una cosa un poco conflictiva, porque nosotros realmente teníamos una colaboración con ellos, montamos un protocolo en el que un oncólogo, un neurooncólogo al que le quiero estar particularmente agradecido, se llama Juan Sepúlveda, del Hospital 12 de Octubre, que es una persona particularmente motivada en tratar de demostrar si los cannabinoides pueden tener eficacia en pacientes. Entonces él escribió el protocolo, contribuyó muchísimo a montar el estudio, y luego finalmente, por una cuestión principalmente económica, es que aquí había que pagar el coste de la temozolomida, ellos decidieron llevarse el estudio completamente al Reino Unido. Entonces, bueno, pues eso fue un poco decepcionante para nosotros, porque de alguna manera queríamos también participar en esa situación. En cualquier caso, este primer ensayo que os comentaba está en marcha en el Reino Unido ahora mismo. Básicamente ha pasado una primera fase en la que lo que se trataba de analizar la toxicidad en los pacientes, para ver si, por ejemplo, combinar temozolomida con Sativex podía tener algún efecto tóxico. Que cuando uno combina dos fármacos podría ocurrir que haya algún tipo de interacción, y aunque en animales no dé ningún tipo de problema, a lo mejor una persona sí lo dé. Entonces esa primera fase, de hecho, aunque ya parece reclutando, ya ha terminado, parece que ya tienen las pruebas de que no tiene toxicidad añadida, lo cual no es sorprendente, porque realmente hay bastante experiencia de pacientes que han tomado cannabinoides durante quimioterapia, aunque sea para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia, y en todos los casos no se produce ningún tipo de interacción, con lo cual eso, digamos, no es sorprendente. Ahora hay una segunda fase en la que la idea es comparar la administración de temozolomida más un placebo frente a temozolomida más Sativex, y ver si de alguna forma hay algún efecto o alguna evidencia de que podría haber un funcionamiento mejor. De forma que ahí lo que se empezará a poder vislumbrar es si realmente los pacientes que tomen Sativex añadido a temozolomida tienen una esperanza de vida mayor, tienen una mayor supervivencia, o de alguna manera pues hay alguna evidencia de que funcione mejor en algún aspecto, que son todos los que se van a tratar de analizar. Y luego, como comentaba, y mi percepción de por qué está motivado. Paralelamente a esto, gracias a esta asociación, que puede que algunos conozcáis, se llama Medical Cannabis by Tour, es una asociación en principio de Holanda, que básicamente lo que trataron es
de reclutar, de recaudar fondos con el fin de impulsar la marihuana terapéutica. Bien, una parte de lo que han recaudado va dirigido a subvencionar sobre todo a abogados y bufetes de abogados que defiendan a la gente que ha tenido problemas legales por la utilización terapéutica de marihuana, pero por otra parte quieren apoyar algún tipo de estudio y fundamentalmente ellos querían apoyar un estudio clínico que contribuyese a poder comprobar que realmente, por ejemplo en este caso, les interesó nuestro trabajo y querían apoyar el estudio de la acción antitumoral de los cannabinoides en gliomas, por ejemplo. Entonces, la idea de lo que se ha podido hacer, ahora ellos se han recaudado aproximadamente, una primera vez recaudaron una cierta cantidad de dinero que aparece ahí, luego hicieron otra segunda ruta ciclista y recaudaron cerca de 100.000 euros y ahora quieren volver a repetirla este año y seguramente el año que viene, con la idea de ir recaudando fondos para utilizar en ese ensayo. Entonces, la idea, y por eso yo siempre comento que el doctor Sepúlveda está motivado, es gracias a él y a GEINO, que es el Grupo Español de Investigación en Neurooncología, y en este caso con el apoyo de Medical Cannabis by Tour, y seguramente habrá que conseguir algún apoyo adicional, la idea es hacer un ensayo clínico que sea complementario al anterior. En este caso, uno de los requisitos que imponía Medical Cannabis by Tour, y esto es una cosa que realmente nosotros simplemente estamos un poco de apoyo, pero es una cosa donde lo que intervienen son los médicos que van a llevar a cabo el ensayo, era que en lugar de hacerlo con un fármaco que fuese Sativex, se hiciese con los compuestos, los principios activos puros, de forma que fuese un ensayo independiente de algún tipo de compañía farmacéutica. Entonces aquí la idea es, en lugar de administrarlo en paciente que ya ha tenido el tumor inicialmente, ya tiene una recidiva, en segunda fase, la idea es hacerlo en primera línea. Digamos, cuando el paciente se diagnostica, se opera, se le va el tratamiento habitual de radioterapia y temozolomida, y a eso se le añade el Sativex para ver si realmente eso implica algún tipo de mejora en la supervivencia del paciente y en la calidad de vida general del paciente. Entonces este ensayo, digamos, ya está en fase de redacción, tiene el apoyo explícito de GEINO, que ya, digamos, ha aprobado, digamos, que se vaya a utilizar, y ahora, digamos, lo que estamos en un poco toda la fase que necesitamos para poder realmente pues llevar a cabo el ensayo. Una primera cuestión es la cuestión legal. Entonces, como cualquier ensayo clínico, se tiene que aprobar por parte del comité ético de los hospitales, se tiene que aprobar por la agencia del medicamento, pero otra segunda cuestión importante es de dónde se obtienen los principios activos que se van a utilizar. Fijaos que, y aquí un poco volvemos a la madre del cordero que yo comentaba antes. Claro, marihuana terapéutica como marihuana está bien, pero si uno quiere pasar por un ensayo clínico donde se controle cuál es la concentración de principio activo, ya no vale. En el caso de un cáncer, además, digamos, buscaríamos en principio la máxima dosis tolerada por parte del paciente. Con lo cual realmente habría que intentar ver si podemos conseguir una dosis suficientemente alta, pero que sea la adecuada para cada uno. Entonces, eso implica ya que no valdría, digamos, marihuana de cualquier manera, sino que tendríamos que tener el principio activo. Pero además, para administrar a un paciente tiene que tener una calidad especial. Es decir, para que algo vaya en una píldora que se tome un paciente, no se puede hacer de cualquier manera aquí en la mesa, sino que hay que hacerlo de una calidad controlada que se llama GMP, que obviamente encarece mucho todo el proceso. De hecho, claro, conseguir los principios activos y conseguir las píldoras es algo que tiene un coste bastante elevado. Ahora, de hecho, estamos tratando de ver cómo se puede conseguir eso, si puede haber algún donativo por parte de alguna empresa. Pero, digamos, nos devuelve un poco al problema original. Queremos hacer un ensayo independiente, Medical Cannabis by Tour lo quiere empujar, GEINO también apoya esa idea, pero, claro, o recibes alguna financiación que te permita hacer un ensayo independiente, o si no, a lo mejor con el donativo de Medical Cannabis by Tour no es suficiente, porque la razón principal por la que existe la inversión farmacéutica es porque, claro, es muy caro hacer medicamentos. Por tanto, puede ser un negocio que a la vez también beneficia a la gente, siempre y cuando los gobiernos lo financien. Entonces aquí ya entramos en alta política. En realidad, cómo se decide que un fármaco está financiado por parte del Sistema Nacional de Salud o para qué tipo de aplicación es algo muy relevante, que beneficia al paciente porque tiene un descuento muy alto en cuanto al fármaco que utiliza, pero obviamente también beneficia a la compañía farmacéutica que en el fondo hace toda su inversión para conseguir un retorno económico. Entonces, bueno, son cosas interesantes, digamos, desde el punto de vista de entenderlo. Pero claro, desde el punto de vista del paciente que lo que quiere es recibir una posible solución a su problema lo más rápidamente posible, pues enlentece en todo el proceso, ¿no? Puede llegar a ser frustrante. Yo siempre me encuentro que hay muchos pacientes que escriben
y aunque yo no puedo solucionar nada, pues siempre lo derivo un poco a médicos que puedan estar interesados, pero en el fondo, mirando a largo plazo, esto es una historia que necesita tiempo, necesita una serie de ensayos, estos 2 ensayos que se hagan, simplemente serán la primera piedra. Luego habrá que hacer ensayos en una fase 3 con un mayor número de pacientes, posiblemente haya que probar en otros tipos de tumores. Pero antes le comentaba a Carola, a lo mejor dentro de 10 o 15 años tendremos un número muy grande de ensayos clínicos, y todo esto funciona bien, abiertos en distintos países, en distintos hospitales, donde se incorporen los cannabinoides de distinta manera. Pero a lo mejor hasta dentro de 20 o 30 años uno no pensaría que va a haber pastillas específicamente para tratamiento del cáncer, por ejemplo, que contengan el principio activo de la marihuana y que se dispensen igual que se hace hoy en día con la temozolomida. Queda bastante tiempo. Pero claro, la gente que tiene un problema hoy, ¿cómo lo trata de solucionar? Entonces, la única posible aproximación es básicamente pues lo que se plantea aquí, ¿no? Ver si se puede conseguir de alguna forma extractos que contengan la concentración de principio activo que sea lo más controlada posible, lo más conocida posible. Y en ese sentido, bueno, pues es un poco lo que hay que ver y que podemos discutir. Bueno, aquí simplemente un poco una idea, pero no me voy a meter de cómo sería el diseño del estudio. Y luego, simplemente, bueno, pues agradecer ya para terminar y, por supuesto, responder las preguntas que queráis. Por supuesto, la SEC ya la conocéis, la Sociedad Española de Investigación en Cannabinoides, que es la que agrupa a todos los grupos que trabajamos en cannabinoides de una manera o de otra en España y que, bueno, trata de hacer una actividad lo más activa posible, tanto de divulgación como de aunar un poco los esfuerzos de los distintos grupos. Y luego siempre tengo una diapositiva de agradecimientos, porque todo el trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio es posible primero porque mucha gente trabaja en ello. Todo esto que yo he contado es el trabajo de muchos años, de mucha gente. Por supuesto también participaron Cristina y Manolo, pero solamente en la parte de gliomas. Recientemente pues quiero destacar pues, a Mar, a Sonia, a Israel, David, Alba y Pepe, que están trabajando ahora mismo en el laboratorio, pero también toda la gente que trabajó antes y que ha ido poniendo su grano de arena. Es una historia que estamos hablando de casi 15 años, donde mucha gente ha participado. Y luego también hemos recibido financiación de distintos tipos de agencias, ¿no? Tanto estatales, que aunque es verdad que cada vez hay más recortes de dinero, pero bueno, nosotros hemos seguido recibiendo financiación y pues distintos organismos, tanto pues, fundaciones, también el propio GW ha aportado dinero, pues, por ejemplo la maratón de TV3, no sé si alguien lo conoce, la televisión catalana hace todos los años un concurso para recaudar fondos cada año con una opción diferente. Este año creo que eran enfermedades neurodegenerativas, hace 2 años fue cáncer, y luego el dinero que recauda lo dedica a proyectos de investigación. Entonces nosotros solicitamos uno en colaboración con un grupo de Cataluña para investigar una parte del mecanismo de acción de los cannabinoides y lo concedieron. Y luego no solamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio, sino lo que hacemos en colaboración con gente. Por ejemplo, yo aquí destacaría, pues ya he comentado, gente del Hospital 12 de Octubre, también del Hospital Clínico San Carlos, de otros hospitales y gente de otros laboratorios. Todos estos experimentos, aunque yo no me he metido mucho en ello, son experimentos de muchos años, de muchas colaboraciones con mucha gente. Para mí todo el trabajo científico es colaboración, es enseñar lo que tú haces, pero colaborar con otra gente para conseguir un objetivo. Y uno solo realmente no puede conseguir nada, sino todo el mundo tiene que, digamos, remar en la misma dirección, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta siempre agradecerlo y terminar las charlas agradeciendo a la gente que hace posible el trabajo. Que no es que lo haga yo solo, con mis manos y soy el único responsable, sino que es un trabajo en equipo con mucha gente y donde hay muchas cosas que son importantes para que se pueda hacer. Y bueno, yo creo que eso es todo. Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis, pues... ¿Estas empresas que colaboran de alguna manera? Claro, ellas, bueno, en este caso GW y Pfizer son empresas que tú las tienes particular odio, pero básicamente Pfizer, por ejemplo, es una empresa que nos ha dado un fármaco que se llama crizotinib, que en este caso no tiene que ver directamente con cannabinoides, aunque esperamos que en el futuro sí, porque es un inhibidor de unos receptores que hay en la membrana de las células, que hemos visto que son importantes también para el desarrollo de los tumores, de estos tumores cerebrales. Entonces, ¿qué hemos conseguido gracias a ellos? Financiar a una persona que ha estado trabajando en el laboratorio 1 año, gracias al dinero que ellos aportaron, a través de hecho del doctor Sepúlveda, y conseguir el principio activo que necesitábamos para ver si podíamos probar
en modelos animales y en células que la utilización de ese fármaco podía ser interesante. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hacer un descubrimiento de unos datos en células que sugiere que una determinada diana biológica puede ser eficaz para el tratamiento del cáncer. Pero claro, ¿cómo podemos verificarlo? Realmente, si existe una compañía que tiene un fármaco que actúa sobre esa diana, puede haber más probabilidad de que eso se pueda trasladar y sea útil para los pacientes que no. Entonces aquí, claro, la visión con respecto a las compañías farmacéuticas siempre va a ser dual, porque digamos son el ogro, en el sentido de que es una empresa que en el fondo quiere ganar dinero y lo hace con fármacos que no siempre están disponibles para los pacientes, pero también yo creo que hay que tener en mente que muchos de los fármacos que utilizamos hoy en día solamente serían posibles si hubiese habido una empresa que hubiese invertido para desarrollarlos. Entonces, gran parte de los fármacos que están disponibles, si hubiese sido solamente por inversión pública, no se hubiesen conseguido. Y esos fármacos también benefician a los pacientes. Entonces, digamos, mi visión es, hay que tratar de controlar de manera que el beneficio de las empresas no impida que los pacientes puedan tener un acceso a un determinado fármaco en un momento determinado. Pero eso implica que quizá la decisión de los estados tiene que ser que dediquemos una parte de nuestros impuestos realmente a subvencionar eso. Entonces, claro, aquí ya entramos en un debate de política general. Claro, nosotros nunca, los políticos nos dicen, a ver, este es el presupuesto del Estado. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Estado queréis dedicar a esto o a esto? Nosotros sabemos que el 45% del presupuesto va a pagar la deuda externa. Y luego que es mucho el gasto sanitario, es mucho el gasto en pensiones, es mucho el gasto... Pero claro, ¿qué porcentaje queremos dedicar? Eso a lo mejor es una cosa importante que habría que pensar. Realmente a lo mejor una parte lo queremos dedicar realmente a que los pacientes que tienen hepatitis C realmente puedan tener acceso a ese tratamiento. A lo mejor a mí me preguntan y digo, no me importa poner 20 euros más al mes, o 30, o lo que cada uno se pueda permitir, pero que esas personas tengan acceso al medicamento. Entonces, claro, es un debate muy complicado, ¿no? Eso quería preguntar yo, porque solo se habla del uso para tumores, cáncer y tal, pero para otras cosas también podría servir, como por ejemplo la hepatitis C. En el caso de los cannabinoides, para la hepatitis C... O otros, yo qué sé, dolores musculares, artrosis, Sí, artritis, sí. A ver, yo solamente me he centrado... Para diferentes cosas más leves, enfermedades más leves. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo solamente... Yo me he centrado prioritariamente en... Yo me he centrado prioritariamente en cáncer porque, bueno, digamos, es en lo que nosotros trabajábamos y, bueno, como imagino que habían venido distintos... Es que, claro, esta es la tercera conferencia que ofrecemos. Esperamos que haya más. Cada investigador que viene, como en el caso de Cristina, habló de cáncer de mama, en el caso de Guillermo, bueno, ellos hablan un poco, pero si seguís un poco todo lo que vamos organizando, os daréis cuenta que estamos tratando, en la medida de lo posible, de traer investigadores especializados en cada uno de lo que está estudiando, que es lo que interesa, que hay mucha gente que venís porque os coge de cerca. El otro día con Cristina había otro tipo de público porque le cogía de cerca el tema del cáncer de mama, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta, sí, y de hecho las conferencias luego las subimos, si las podéis ver en YouTube, entonces sería interesante que el tiempo lo dediquemos a aprovechar que tenemos aquí a Guillermo, que es un placer. Pero bueno, entonces respondiendo brevemente, ahora estoy contigo, para muchas patologías tiene mucho potencial, sobre todo, desde luego, dolores articulares y cosas relacionadas con el movimiento, etcétera, lo tiene, vamos, de hecho es una obviedad, seguro que vosotros encontráis con muchos pacientes de ese estilo. Para cada tipo de patología puede o no haber una aplicación, hay algunas cosas que están más desarrolladas, otras menos. Yo, como comentaba, quizás estas son las tres cosas más establecidas. O sea, control del vómito y el apetito en pacientes que tienen algún tipo de quimioterapia, inhibición del dolor, sobre todo dolor neuropático, en pacientes que no tienen un dolor bien controlable porque no tienen un origen físico claro, y bueno, pues sobre todo enfermedades que tengan algún tipo de problema de movimiento, pues estar ahí. Luego, digamos, una segunda fase, pues también puede incluir cosas como artrosis, artritis, etcétera. Habría que ver, porque enfermedades inflamatorias, como muchas veces tienen un efecto antiinflamatorio, pueden ser o podrían ser útiles en algunos casos. Seguramente, como comentaba Carola, tendréis otras charlas donde venga gente más especialista de esas materias, pero yo simplemente he hablado de una cosa que de hecho no es lo más establecido. Es algo que estamos un poco tratando de ver si podría tener una utilidad.
pero estas otras aplicaciones están más establecidas que la otra. ¿Y como prevención podría ser? O sea, ¿se puede usar de ayuda como prevención? ¿O solo después de que ya tienes el tumor? A ver, yo siempre digo lo mismo, no hay ninguna prueba. Claro, que sepas que se ha salido o no por eso. Digamos, podríamos poner dos casos anecdóticos. Alguien podría decir, bueno, ¿y Bob Marley? Bob Marley obviamente fumaba mucha marihuana y se murió de cáncer. O sea que uno podría decir, bueno, en ese caso no funcionó. Podrías poner otros casos de otra gente que a lo mejor ha fumado marihuana y ha vivido más de lo que uno esperaría porque de repente tenía un tipo de tumor. ¿Qué estudios científicos se han hecho? Que es lo único que se puede decir. Por ejemplo, al principio, la Agencia Antidroga de Estados Unidos estaba particularmente decidida a probar que los cannabinoides producían cáncer. Entonces, hicieron un estudio muy grande con muchísimos animales a los que se dieron dosis muy altas de THC durante mucho tiempo y analizaron qué pasaba, con la idea de ver si tenían más tumores. Realmente lo que vieron es que o no tenían diferencia o si tenían diferencias porque tenían menos. Entonces, digamos, sería el estudio más grande que se ha hecho en modelos animales que sugeriría que podría tener un cierto efecto preventivo. Pero yo no me atrevería a decir eso porque, digamos, no hay ninguna prueba científica que lo pueda indicar. Yo creo que más bien sería, una vez que tienes el tumor desarrollado, podrías ver si es un fármaco más a sumar al cóctel de fármacos que tienes que podría ayudarte a reducir el tamaño del tumor. Yo creo que eso sería un poco más acotado. Pero en el caso de prevención en la tercera fase del cáncer, cuando en principio está curado, pero está sometido a tratamiento de los 5 años, ¿se puede compatibilizar THC o CBD? Habría que verlo. A ver, mi experiencia en tumores cerebrales es que el THC es más potente que el CBD. Ahora, obviamente tiene un efecto más psicoactivo, entonces posiblemente iríamos a una combinación de THC y CBD. ¿Pero es posible la combinación? Sí. Nosotros lo que hemos visto en el laboratorio es que muchas de las cosas que hemos visto con THC se reproducen con THC y CBD. De forma que eso sería un beneficio terapéutico porque te evitarías esa psicoactividad o por lo menos estaría reducida y además no perderías eficacia terapéutica. Ahora, lo que estamos tratando de ver ahora en el laboratorio es si de alguna manera las células que quedarían después de la eliminación de un tumor, pero que son responsables de que haya una recidiva, podrían de alguna forma sensibilizarse. Por ejemplo, este estudio que comentaba antes, con el fármaco que tiene Pfizer, es combinando ese fármaco con cannabinoides, estamos tratando de analizar qué pasa con la población de células que se llaman iniciadoras de cáncer, derivadas de glioma, que son células que se supone que serían las responsables de que una vez que tú has superado un tumor y lo has tratado, esas células todavía quedan ahí y vuelven a reproducir el tumor. Entonces parece que esa población sería particularmente sensible a la combinación de CBD, THC y este fármaco. Claro, eso está todavía muy preliminar. Tenemos que seguir investigando, pero nuestra idea es por ahí. Entonces quizá un paciente que ya hubiese tenido un tumor que pueda tener un riesgo de recidiva, pues a lo mejor sí se podría beneficiar de mantener un cierto tratamiento, pero eso hay que probarlo. Pero no estás hablando exclusivamente de cáncer cerebral. No, lo que pasa es que como cada tipo de cáncer es diferente, nosotros tenemos experiencia particularmente en este caso concreto en cáncer cerebral. Hemos hecho algunas cosas de melanoma, hemos hecho algunas cosas de cáncer de páncreas, Cristina ha hecho muchas cosas de cáncer de mama, pero claro, cada tipo de tumor hay que tratarlo de una manera diferente, porque no es exactamente igual, las células son distintas, los mecanismos que se activan dentro de las células son distintas. ¿Qué es lo que yo pienso? Posiblemente en el futuro sí que podremos verlo, porque si funcionan muchos tipos de tumores, en modelos animales es que posiblemente tenga un mecanismo común y haya cosas comunes, pero no es lo mismo el tratamiento de un cáncer de mama que de un tumor cerebral. Los fármacos que utilizan los médicos son diferentes. A lo mejor también en este caso puede ser diferente la combinación de cannabinoides. Entonces hay que estudiar mucho para poderlo saber y yo no tengo una respuesta porque lo poco que sé es de modelos animales que no tiene por qué ser lo mismo que pasa en humanos. En ese sentido, yo siempre tengo que ser prudente. O sea, yo puedo decir que los estudios que hay sugieren que podría ser eficaz, pero... No, pero creo que yo he preguntado. A mí lo que me preocupa en este momento ya no es la eficacia, que obviamente, sino la interacción con el tratamiento postquirúrgico, postquimio, postradio. A mí lo que en este momento me preocupa es, ¿lo puedo mezclar si yo quiero? No hay interacción negativa. Eso es... Claro. Habría que ver con qué fármaco. Por ejemplo, este estudio que están haciendo
de combinación con temozolomida, la primera parte del estudio era combinar precisamente Sativex con temozolomida en primeramente 6 pacientes, a ver si aparecía algún tipo de toxicidad. No era esperable que apareciera, pero como era la primera vez que se combinaba con temozolomida, había que mirar. No, parece que no ha aparecido. Eso sugiere que no hay toxicidad. Pero cada nuevo fármaco antitumoral podría requerir o no ese estudio. En algunos sí se ha hecho. Por ejemplo, muchos de los que se utilizan, los cisplatinos y platino y muchos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de algunos tipos de cáncer de mama, como ha habido muchos pacientes con cáncer de mama que tenían ese tratamiento y como antiemético para inhibir el vómito tomaban cannabinoides, hay bastantes estudios hechos que sugieren que no hay interacción con ese fármaco. Entonces, para muchos fármacos no lo hay. Por ejemplo, hay un estudio muy grande que subvenciona también GW en Estados Unidos para el dolor oncológico, donde muchos pacientes que tienen dolor oncológico, que tienen distintos tipos de tratamientos, están recibiendo dosis de Sativex. Entonces, a lo mejor hay específicamente datos ya de algunas interacciones con algún fármaco, pero en principio, aunque no es esperable que haya ninguna interacción negativa con fármacos antitumorales por la naturaleza de los cannabinoides y por el tipo de efecto que produce, que más bien es protector en células no tumorales, digamos que cada nuevo fármaco implicaría un nuevo estudio. Y eso, digamos, yo creo que lo mismo pensaríamos para cualquier cosa. Imaginemos que ahora de repente un fármaco que produce en la compañía tal, cuando se combina con otros fármacos no se había mirado y resulta que produce toxicidad hepática. Entonces el paciente que sufriese esa toxicidad hepática estaría muy enfadado porque nadie lo hubiese comprobado primero. Entonces, yo creo que pasa lo mismo. Yo creo que es poco esperable que los cannabinoides den toxicidad en combinación con ningún fármaco porque las células no tumorales en general se protegen, más que se produce muerte. Lo cual sugiere que es muy poco probable, pero cada nuevo fármaco quizás requeriría un análisis detallado para estar seguro que se pueda afirmar que no tiene toxicidad combinada. Entonces, habría que ver específicamente en vuestro caso qué tipo de fármaco es para realmente decidir. Yo creo que en el caso de la temozolomida, lo poco que yo sé de este ensayo, que todavía obviamente no se han publicado resultados, pero sugiere que no va a haber toxicidad combinada con temozolomida, lo cual sería una cosa a decir específicamente de ese fármaco en concreto. Sí, soy técnico de laboratorio, quería preguntar básicamente, ¿qué estudios hay sobre linfomas en concreto? Si el cannabis tiene algún efecto sobre la producción de inmunoglobulinas, si ha podido producir o ha habido algún caso de inmunodeficiencias. Sí, es una pregunta interesante. A ver, se sabe que el THC, nosotros hicimos un estudio de eso, puede activar este mecanismo de muerte en células de linfomas y de leucemias, en algunos casos. Pero todos han contado una cosa interesante. Los cannabinoides son también inmunomoduladores, es decir, pueden actuar sobre el sistema inmune de forma que modifica un poco el perfil de respuesta de las células del sistema inmune. De hecho, tienen dos efectos. Uno, pueden modular el funcionamiento de linfocitos T, que tú sí conocerás, pero bueno, son uno de los linfocitos que hay en el organismo, que hay básicamente dos tipos. Unos que están implicados en, digamos, actuar sobre una célula que está infectada, sobre una célula sobre la que tienen que actuar, y otros que tienen un mecanismo más de control de cómo funcionan las otras. Todos los cannabinoides se sabe que pueden modular un poco eso, y en parte se consideran inmunosupresores, aunque solamente realmente a dosis relativamente altas. De hecho, yo creo que vosotros que tenéis mucha experiencia, raramente se ve ningún caso de ningún paciente que por fumar marihuana tenga más infecciones. Con lo cual eso sugiere que en términos prácticos no hay un efecto realmente inmunosupresor. Lo que sí que son también es antiinflamatorios. En ese sentido tendrían un efecto más antitumoral, mientras que un efecto inmunosupresor sería más protumoral. De hecho, nosotros, por ejemplo, en esta revisión que escribimos, los revisores nos comentaron que una cosa que teníamos que discutir bien era ese posible efecto protumoral que podían tener los cannabinoides en el caso de que tuviese un efecto inmunosupresor. Entonces, bueno, comentamos, había algún artículo publicado donde se veía eso. Nosotros, por ejemplo, habíamos hecho un experimento que realmente probaba que, por lo menos en el caso de melanoma, había una contribución más bien positiva del sistema inmune, es decir, todavía el efecto del tumoral era mayor tratando a los animales con cannabinoides, pero que eran animales en donde había sistema inmune, que cuando no lo había, lo cual sugería que más bien había una contribución positiva y que era beneficioso el efecto de los cannabinoides. Realmente no tengo una respuesta precisa porque no ha habido un estudio grande hecho en pacientes con linfoma. Mi impresión por
los experimentos que hemos hecho en modelos animales es que el efecto inmunosupresor no es algo que vaya a contribuir a un mayor desarrollo de tumores, sino más bien el efecto antiinflamatorio podría contribuir a reducir el crecimiento tumoral. Pero hay que hacer, como siempre, estudios específicos de ese tipo de tumor. Para... Aquí tengo, yo soy un estudio específico. Ahora luego hablamos en privado, si acaso. Un minuto. Una consulta, en modelos animales, ¿cuántas veces han probado fármacos que luego al traspasar a modelos clínicos no han funcionado? En general, Sí. muchas veces. Es una cosa muy frecuente. La mayor parte de los fármacos que funcionan en modelos animales no pasan luego en un ensayo clínico, no funcionan. ¿Por qué? Porque, claro, tú haces un análisis, normalmente cuando se hace el rastreo para encontrar un nuevo fármaco, muchas veces una compañía o gente que lo haga de manera individual utiliza muchísimos fármacos. Se queda con unos pocos, que digamos han dado una cierta eficacia primeramente en modelos, digamos, solamente en el laboratorio. Eso los prueban modelos animales, muchos ya no funcionan porque dan toxicidad en el modelo animal. Seleccionan unos pocos que realmente sí que parece que no tienen toxicidad en el modelo animal y tienen eficacia terapéutica. Y algunos de esos cuando los lleva a la clínica resulta que sí que tienen toxicidad en humanos o realmente luego no son tan eficaces por la razón que sea. Pero el problema sería por la toxicidad, porque... O porque no es eficaz, puede ser por los dos motivos, porque es tóxico o porque a veces no se emplea correctamente. Por ejemplo, hay veces que simplemente no tiene actividad en humanos porque no la va a tener. Hay otras veces que no se ha seleccionado correctamente el tipo de persona al que se trata. Por ejemplo, muchos fármacos antitumorales se tratan, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama. Pero no todos los pacientes con cáncer de mama son iguales. Unos a lo mejor podrían responder y otros no. Por ejemplo, en el caso de tumores cerebrales, nosotros colaboramos con una gente de un laboratorio que trabaja en otros fármacos distintos y hay un ejemplo, hay una alteración genética muy frecuente en pacientes con tumores cerebrales, pero que no ocurre en todos. Se llama amplificación del receptor DGF, daría igual. Bueno, se han probado fármacos que utilizan inhibidores que son inhibidores de ese receptor, pero se han probado en todos los pacientes con tumores cerebrales. Entonces se ha visto que como en unos sí que tienen esa alteración genética, pero otros no. Realmente cuando coges el total de todos los pacientes no funciona. Pero si tú analizases solamente los pacientes que tienen esa alteración genética, a lo mejor sí funcionaría. Entonces es importante ver cómo tú diseñas el estudio. Entonces puede pasar que el estudio no esté bien diseñado y por eso no vea ningún efecto, o finalmente puede pasar que ha funcionado en modelos animales, pero como el hombre no es exactamente igual al ratón, sino que hay diferencias metabólicas, de la dosis que tú puedes llegar a alcanzar, de una serie de características, al final no funciona. Entonces podría ser que aunque nosotros veamos un efecto muy bueno en modelos animales, cuando lo hagamos luego en seres humanos, realmente no funcione o la eficacia sea reducida. Si sumamos a los modelos animales toda la historia, digamos, no sistematizada de evidencia circunstancial de personas, más la evidencia histórica del uso de la marihuana, digamos que hay bastante evidencia a favor de que la mayoría de los modelos animales sí funcionarían. Sí, a ver, las evidencias anecdóticas, yo esto lo he hablado bastante sobre todo con Jeff Ditfield, que no sé si alguno lo conocéis. Sí, va a venir aquí también. Es una persona muy interesante por la aproximación que tiene como una persona que no es científica, pero tiene una visión bastante científica de la historia. Claro, él trata a muchas personas, sugiere posibles tratamientos a algunas personas y luego ellos toman la decisión de tomarlo o no. Y en muchos casos se han encontrado respuestas antitumorales bastante destacadas o una mejora de la expectativa de vida del paciente o que realmente da la sensación de que funciona. Yo siempre le digo, eso no es malo, obviamente, y para el paciente es cojonudo, pero no podemos probar científicamente si eso ha ocurrido por cualquier otra circunstancia, porque he tomado otro medicamento, porque estaba en un clima cálido o frío, o por cualquier otra circunstancia que no es controlable, que ha hecho que esa persona realmente tenga una respuesta positiva. Obviamente, cuando tienen muchas pruebas anecdóticas en muchas personas sugiriendo que puede funcionar, digamos, de alguna forma te apoya esa idea. Pero científicamente, para convencer a la comunidad científica, a la comunidad médica, digamos, vale menos. Porque ellos lo que quieren ver es que cualquier fármaco pasa los mismos controles que uno de los fármacos que ellos utilizan habitualmente. Entonces, por eso, digamos, la batalla es importante pasar por el protocolo de ensayos clínicos y demostrarlo de esa manera,
Porque entonces todo el mundo se tendrá que dar un punto en la boca y decir, bueno, es que esto funciona y ha seguido los mismos criterios que ha seguido cualquier otro fármaco. Entonces nadie podría decir que no. En cambio, si no haces eso y solamente te basas en historias anecdóticas, siempre vas a tener un poco el posible estigma de, bueno, pero esto es algo que la gente dice que podría funcionar, pero que realmente no sabemos si funciona o no. Por eso es importante pasar por los ensayos clínicos, aunque obviamente no quita que la gente diga, bueno, si yo estoy en una situación comprometida, no sé realmente cuál es mi esperanza de vida y no me va a perjudicar, ¿por qué no utilizarlo? ¿No? Yo cuando alguien me pregunta siempre le digo, yo solo te puedo dar información. Yo te puedo decir lo que hay y te puedo decir que posiblemente por lo que se sabe no va a haber un efecto secundario particularmente grave, excepto en alguna gente que a lo mejor, digamos, tenga una cierta psicoactividad, pero si tú comparas con la toxicidad de tomar un fármaco antitumoral, es una toxicidad muy reducida, ¿no? Es un daño muy reducido. Entonces, posiblemente en el peor de los casos no te va a hacer nada y en el mejor de los casos a lo mejor te ayuda. Bueno, pues si tú individualmente quieres decidir tomar cannabinoides, pues seguramente te va a ayudar, pero para ir por la vía oficial que permita que esos fármacos se puedan administrar finalmente en una farmacia o por una prescripción médica, necesitas pasar por todo el protocolo de ensayos clínicos. De otra manera no vas a conseguir realmente convencer a la comunidad médica, científica y a los gobiernos, que son al final los que tienen en su mano tomar esa decisión. Entonces, en ese sentido, que cada vez haya más evidencias científicas es una presión mayor, junto con la presión social, que poco a poco va empujando el cambio de tendencia. Y digamos, aunque se puede ser pesimista, si se mira el cambio en los últimos 5 o 6 años, también se podría ser optimista, porque realmente cada vez hay una mayor movimiento general en distintos países de realmente una aceptación de esa situación. En ese sentido, yo creo que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que para cada persona individual siempre va a ser demasiado lento, porque tú tienes una solución a tu problema ya. ¿Qué coño estoy esperando si yo tengo un tumor y a lo mejor esto me podría curar? No me cuentes historias de un ensayo clínico, de tal. Yo quiero que me digas si puedo hacerlo ahora, ¿no? Y es perfectamente normal. Entonces aquí son dos ritmos distintos, lo que necesita un paciente concreto en un momento determinado, que no sabemos si puede funcionar o no, pero él no tiene nada que perder, y el camino que vaya a permitir finalmente la aprobación legal, que es lo que realmente permitiría beneficiar a todo el mundo en un momento dado, si realmente se prueba que funciona. ¿Y por qué no se cogió el camino del opio? ¿El opio por qué lo tuvo tan fácil? Cuando tienen tantos efectos secundarios y no lo dan como... Bueno, ya sabéis... La marihuana supuestamente tiene mucho más acciones en mi cuerpo. El opio para el dolor, y lo toca más. El siempre lo han aceptado solamente para el dolor. Sí, yo creo que han sido caminos diferentes. Ya sabéis, no sé si os lo habrán contado alguna vez, seguro que vendrá algún especialista más en concreto de eso, pero la historia de por qué el cannabis no es legal, supongo que lo habrán contado, es bastante curiosa, pero tiene que ver más con intereses de compañías comerciales que cultivaban cáñamo frente a... Entonces, ya sabéis, os habrá enseñado... Invirtieron en el opio, ya está. Esas compañías invirtieron en el opio, y no han invertido y no quieren que eso prospere para que se le eche abajo su negocio, ya está. Sí, yo creo que... ¿Qué pasa? Ahora fijaos que con la propia legalización en distintos estados en Estados Unidos, en algunos países, de la utilización terapéutica de cannabinoides, ¿qué está pasando? Una cosa muy curiosa. A nosotros nos escriben un montón de compañías de gente que está haciendo pastillas con cannabidiol, un estato con cannabidiol. Claro, ahora, como se ha visto que puede haber un negocio en la venta de cannabinoides, ahora realmente la situación se ha invertido. Yo siempre lo comparo con cuando la iglesia estaba perseguida en tiempos de Roma y ahora de repente pasó a ser la religión obligatoria y ahora cambió completamente la tortilla. Esto parece que es un poco lo mismo, ¿no? Hasta ahora era una cosa ilegal, pero ahora en el momento que vaya a ser legal, todo el mundo lo que quiere es un poco también hacer un beneficio económico de eso. Entonces eso va a empujar claramente el desarrollo de fármacos cannabinoides. Y aunque parezca contradictorio, será beneficioso para los pacientes, porque tendrán un mayor acceso más fácil a fármacos que contengan el principio activo de la marihuana. Entonces yo creo que podemos ser más papistas que el Papa, pero hay que también ser realistas en la sociedad en la que vivimos. Podemos estigmatizar completamente a las compañías farmacéuticas y realmente a veces podrían ser odiosas, pero también es cierto que contribuyen a que nosotros podamos tener acceso más fácil a una medicina. Lo que hay que hacer es controlar el sistema, tratar de controlar para que no se pase, tratar de conseguir que el Estado realmente financie determinado tipo de fármacos, tratar de empujar para que realmente sea una cosa con un precio razonable, y eso realmente es lo que yo creo que está en nuestra mano intentar mover. Entonces yo creo que, bueno, que
que las razones son claramente económicas y ahora también las razones son económicas en que vaya a haber un cambio de tendencia, claramente. Es el motor que mueve el mundo, desgraciadamente. ¿Y la dosis recomendada cuál sería en base a? A ver, yo por ejemplo podría comentar, claro, las dosis en el ensayo clínico, por ejemplo, va a ser una dosis escalada, partiendo de dosis relativamente bajas. Estaríamos hablando de 2,5 miligramos día de THC, 2,5 totales. 2,5 miligramos día totales de THC y de CBD, partiendo de ahí, y está previsto llegar como mucho a una máxima dosis de 80 miligramos de THC o CBD por día, que sería muchísimo, seguramente no se toleraría bien. Por lo que vosotros sabréis, imagino, a partir de 30 ya empieza a posibilidad de dar algún efecto. Entonces, claro, si vas escalando las dosis, podrías conseguir tener una tolerancia mejor. Por ejemplo, hablando con Jeff, él dice que en pacientes que no tienen una buena tolerancia, cuando prueba con supositorios, la tolerancia es mejor. Yo no lo sé. Claro, esto ya es una cuestión que hay que determinar también en el ensayo clínico. Para cada paciente podría ser diferente, pero tendrías que encontrar cuál es la dosis y cuál es la forma de administración. Posiblemente hay que empezar por dosis relativamente bajas para que la persona se vaya acostumbrando y llegar a una dosis que realmente se tolere bien. Seguramente vosotros tenéis mucha más experiencia en ese sentido, ¿no? De ver... Más que nada por ver toda la gente que ya ha pasado por aquí, al final es un poco, se repiten patrones, es más lo que vemos, la experiencia. Claro, sí, de qué es lo que realmente ya empieza a producir un efecto secundario que no es agradable para el paciente y en qué medida puedes un poco atenuarlo pues yendo con una escala de dosis. Lo que está claro es que meter siempre CBD o un extracto de marihuana que tenga CBD siempre va a ser bueno. Desde el punto de vista de la aplicación antitumoral, claro, nosotros vemos que no perjudica, sino que todo lo contrario. Permite tener incluso dosis más altas o dosis más bajas igualmente eficaces. Entonces siempre sería bueno tener a que por lo menos haya también CBD y luego dosis poco a poco. No buscar una dosis muy alta desde el principio porque eso a lo mejor te puede producir un efecto secundario indeseado, sino ir poco a poco escalando hasta que alcances una dosis que realmente se tolere aceptablemente bien. Cuanto más alto sea la dosis, en principio mejor para la acción antitumoral, pero dentro de que se acepte bien, porque si no la toleras bien, tampoco realmente serías capaz de tenerlo un tiempo suficiente. La sobredosis de CBD en concreto, si tienes alguna sobredosis de eso. Bueno, CBD aparentemente... No hay ninguna, ¿verdad? No existe sobredosis, o por lo menos hay dosis muy altas que se toleran bien. Rafael Mechula, que comentaba antes que es una de las personas que estuvo implicada en el descubrimiento de la estructura del THC, siempre lo comenta. Un experimento poniendo dosis altísimas de CBD, incluso en pacientes, y no vieron ningún efecto negativo. Entonces, posiblemente ese no es el factor limitante, es más el THC por la psicoactividad que puede tener. Gracias.